Ok, pues parece que ya andamos el día de hoy en vivo, totalmente en vivo, como diría el Fede Lobo, ¿no? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué tal todo por acá? La verdad es que ya extrañé un poquito de streamear. No sé, siento que se me hizo súper largo el no haber streameado desde la última vez. Si no me equivoco fue, sí, claro, pues fue el domingo, pero fue un domingo que no fue un stream regular, sino que fue no, fue claro el domingo, pero en el horario de tarde. Y un horario súper, súper extraño para mí, siendo que pues no había tocado ese horario desde probablemente las primeras veces que empezamos a streamear aquí en, en el directo. Y pues no sé, estuvo súper raro, pero se sintió bastante bien, la verdad. Tal vez lo único malo de ese horario sea como tal, qué sé yo, la iluminación. Hay iluminación natural, sí, lo cual pues en términos generales se ve muchísimo mejor, pero en cuanto a, qué sé yo, a iluminación que realmente me sienta cómodo, siento que había, como bueno, es luz natural, había demasiado, demasiado brillo. Y siento que eso fue lo que no me gustó del todo. Y bueno, pues tal cual como dice en el título, el día de hoy vamos a jugar Alan Wake Remastered o remasterizado. Ah, y que pues sí, también como está en el título, Alan anda bien, bien marihuano. Y cada vez se va sacando incluso más chorradas de la mente. Y se siente súper raro también. Se siente súper raro. Ok, a ver, antes de empezar entonces voy a checar acá lo que vendría siendo este aquí mi stream en el teléfono para poder checar que todo esté bien. Si no me equivoco, sí. No tendría que por qué fallar nada, supongo. A ver, pues. Y creo que más allá de eso, pues no hay nada más, sinceramente. Am, a ver, un segundo nada más por acá. Oh, ok, vale. Voy a checar una cosa más, nada más. A ver. Una cosa nada más y con eso estaremos más que listos para continuar con Alan Wake. Que por cierto, pues es un juego que siempre le tuve bastantes ganas de jugarlo, ya que pues originalmente era un exclusivo de la Xbox. Entonces con muchísimo más razón, claro que sí. A ver, a ver, creo que ya estamos listos entonces, vamos a darle pues. Creo que aquí en mi retorno, en mi display tengo muy poco volumen, entonces le voy a subir un poquito. Ujú. Si no me equivoco, habíamos descubierto una... no, creo que habíamos como que derrotado a un miniboss y tal. Realmente no estoy seguro si es que se le puede designar o se le puede nombrar como si fuese un miniboss. Pero creo que sí. Según lo que nos presentaba el juego, era toda la intención que tenía como si fuese un miniboss. Y creo que sí, tal cual lo era. Ok, regresamos entonces. Que el miniboss se encontraba detrás de esta reja, supongo que se le puede llamar también. Aunque no vendría siendo una reja también. Debe tener un nombre específico para cuando el material es de madera como tal. El juego nos pedía saltar por aquí encima, pero incluso se sintió un poco raro. La verdad, ya que no era del todo, pues, habitual que te digan saltar bardas y así. Ya que el personaje salta sí, pero tampoco es que tenga la gran, gran habilidad de poder saltar cualquier tipo de estructura, ¿no? Ok, entonces llegamos por acá. Dice, ve a Lover's Peak. Ok. ¿Dónde está Lover's Peak? Oh, ok, está hasta por acá. Arriba. Pero ¿dónde estamos nosotros ahora mismo?
Debería salir en el mapa donde es que estamos, ¿no? Este tipo de mapas que se encuentran en los campamentos y zonas así, donde hay un montón de vegetación y así, por donde no es muy habitable, pues por la misma razón de que se encuentra un montón de naturaleza alrededor, siempre te indica, o bueno, siempre hay como que un icono que está sobresaltado de los demás, que dice pues, ah, o bueno, o que indica que tú estás aquí, ¿no? Pero todos los iconos aquí se ven del mismo color, ninguno resalta más que el otro, entonces pues no sabría exactamente dónde estamos, pero supongo que debemos estar por aquí más o menos, donde dice Elderwood National Forest. Oh, The Moonshine Cave. Oh, debemos estar en el Nature Trail, entonces. Moonshine Cave ya lo pasamos hace no mucho. Y sí, prácticamente deberíamos estar en el Nature Trail, que sería el sendero de la naturaleza, pues, ¿no? Que probablemente, a ver, vamos a fijarnos acá arriba en la madera. De repente aquí está el nombre. No, no está el nombre. Oh, pero hay un teleférico acá. Tal vez, ajá, el nombre estaba de la parte de afuera. Pero a ver. Pero, y es que ya no puedo ir hacia el otro lado. Ah, pero bueno. Por ejemplo, esa estructura, esta parte de acá de la subida, pues no es que sea para nada alto. Pero a veces el personaje decide subir, a veces no, entonces por eso es que también al principio no me hice la idea de que era posible poder cruzar esa barda. Y pues bueno, si no me hubiese ahorrado muchísimos problemas, la verdad. A ver. Ok, seguimos por acá, entonces. Tenemos que esperar aquí al... Eh... Uh, transbordador tal vez se llame. Ok, creí que me iba a atropellar incluso. Oh, sí me iba a atropellar. Ah, oh, ok, vale. Dice, please keep doors closed. Por favor, mantenga las puertas cerradas. Dice, manténgase sentado o... O pues o cómodo. Y, ok, not swing cabin. Ok, and do not swing cabin. O sea, no zarandear pues la cabina, ¿no? Dice... mantengan mantengan los brazos y cabeza dentro. En todo momento, pues, ¿no? Es un poquito complicado traducir las cosas cuando ya te acostumbraste a simplemente... Oh, mierda. Más enemigos. ¿Pero de dónde? What the fuck? Bueno, hablando de no zarandear la... aquí el transbordador. Y fue todo lo contrario, desafortunadamente. Ah, mierda. Ok, a ver, un momento. Oh, oh, justo tú mandó eso. Ok. ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! Creo que es primera vez que encontramos a una persona real, entre La comillas, en lámpara que nuestras tienes es una mierda. alucinaciones. Las bengalas los mantendrán alejados. Eso es cierto, las bengalas nos mantienen alejados y a salvo. Pero son muy escasas. ¿Usted también los ve? Sí, claro que los veo. ¡Tenemos que movernos! Ok, sí los ve. Ok. Es primera vez por eso mismo. Porque así va la historia. Así va la Sí, pero historia. muévanse. Perdí el arma allá. Ah, tengo una pistola. No deje de apuntarles con la luz. Ajá. Me llevó un momento, pero lo reconocí. Estaba en el transbordador cuando llegué con Alice. Había estado mirando. Sabía quién era yo. Estábamos en la dirección de Lover's Peak. Oh. Podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. No jodas, ¿en Vamos, serio? Wake. Más vale que siga. O Prepáralos sea, y yo no lo los derribo, recordaba Wake. como tal a este bro que sea el secuestrador. Pero sí recordaba que estaba en el principio del juego, pues, ¿no? A ver, un momento, voy a bajarme nada más el retorno de... de aquí. Ok, con eso debería ser suficiente entonces.
Sentía que estaba demasiado alto, siendo que le bajé el volumen de todas formas, lo cual me extrañó de igual manera, pero pues bueno, ni modo. A ver, ok, por acá tal vez no haya posibilidad de poder regresar y así, entonces creo que nuestra única opción pues sería seguir adelante y seguir a este bro que por cierto es súper raro. Que dice Elderwood National Park Visitor Center. Ok, centro de visitantes. Que es donde estábamos y esto sería Lover's Peak, que es nuestro objetivo. Sigue al secuestrador. Y no, con esto, bueno, ya estaba más que confirmado, pero pues supongo que con esto que el secuestrador es quien nos esté ayudando, se refuerza muchísimo más de que Alan está súper mal de la cabeza. Pero que súper mal de la cabeza. ¿Hace falta encargarse de él? No tengo armas. Oh, bueno, él se va a encargar de ellos por mí. ¡Ah! No me había fijado que bien más por acá. Ah, ok. Y si no me puedo defender, ¿qué mierda hago? Tengo que esperar nada más que él se encargue de ellos. La puta madre. Ah, ok. Ah, ok. Vale, a veces el juego te manda a ciertas locaciones y no tienes ni puta idea qué hacer. Lo cual no está malo, pero a veces es como que, pues... Ok, en esta otra sección de atrás tenía arma y ahora ya no la tengo. ¿Por qué? Porque cuando me caí la perdí. Y pues... Pues ya está. Toca sobrevivir. Agarrar bengala. Ok. Mantén presionado R1 para usar una bengala. Ok, pero no las voy a usar. Tal vez no sea tan necesario incluso usarlas. Aunque es lo único que podemos usar para poder defendernos en estos momentos, en esta sección del juego, creo. Y cuando nos van a dar, qué sé yo, armas, pues más adelante es lo más seguro. Ah, mierda. Ah. Ah. Oh, por acá hay luz, pero ¿me salvará? No, no creo, ¿verdad? Oh, ok, vale. Ok, al parecer tengo que usar sí o sí. Y va a ser una mecánica de esta sección, supongo. Sí o sí tengo que usar las bengalas, al parecer. Bueno, en ese caso, como las bengalas son estáticas, entonces la mejor estrategia es tratar de juntar o de poner a todos los enemigos lo más... Oh, mantén presionado R1, vale. Lo más juntos que estén posible para que les pueda afectar a todos la bengala al mismo tiempo y para que pues evitemos gastar las bengalas de la misma forma. A ver. Ah, la puta madre. Ok. Ahora. Ok, mientras esté... Bueno, supongo que Ajá, sí, las bengalas son también temporales. Esto es lo que tengo para ustedes. Ok, esto de aquí no se puede abrir por ahora. Ok, vamos a usar otra bengala. Son muchos. Son muchos. Acá puedo... Ok. Se pueden acercar por acá, al parecer sí. Ah, vale. Ok, me pueden tirar cosas todavía, supongo. Al parecer no es por acá el camino. Oh, no tengo necesidad de tirar las bengalas. Bueno, supongo que puedo mantenerlas. Pero se apagan, claro. Ah, son muy rápidos,
Bueno, va a tocar que usar una también. Supongo que el chiste de esta sección es checar dónde mierda ir. Y pues, otra vez no tengo ni puta idea. ¿Qué dice? Oh, espérenme muchachos, estoy acá prestando atención para no cagarla. Que no tengo ni puta idea por dónde ir, por cierto. Una vez más. Que no es nada raro en este juego. Pero pues, es algo que sucede. Ok, al menos este bro, su IA no está del todo mal, haciendo que tiene buena puntería, la verdad. Entonces, no es una Sheva. Ok, esto no puedo abrirlo. ¿Qué mierda hago aquí entonces si no puedo abrirlo? Bueno, solamente queda uno, así que creo que no me debería preocupar tanto, tal vez. Uy, lo mató incluso. Ok, ahora sí me da un tiempo. Dice, hola Estefano. Ah, hay mucha gente. XD. Espero me leas. Nada, no se empujen en el chat. Ese Sama, ¿qué tal Sama? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo se llama? Pues ando acá un poco, no sé, siento mi voz un poco apagada. Y no sé, siento como que si tuviese sueño, la verdad. Aunque no tengo sueño, no estoy cansado. Y puede que esté hablando un poquito más bajo de lo normal incluso. Dice, te dejo de fondo, Dancho. Ah, dale, no te preocupes, Jason. Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué andan haciendo, Bueno, me imagino si Jason dice que te dejo de fondo, me imagino que, pues, debe estar jugando algo por ahí. Debe estar jugando algo por ahí, Jason. Que por cierto, Jason, dijiste que ibas a hacer stream el día de ayer. Ayer dijiste que ibas a hacer stream. Y yo andaba checando incluso el Twitch para ver si es que estabas en vivo. Pero nunca vi que estuvieses en vivo. Se me hizo raro. Porque habías dicho que ibas a hacer stream, pues. Y pues me puse a hacer otras cosas nada más porque nunca aprendiste. Y pues ni modo. A ver. Creo que lo que me gusta más de este juego es que es que sean espacios abiertos. Que no sean pasillos o espacios controlados, así como por ejemplo Resident Evil. Que pueden ser pues muy espacios controlados. Y la verdad está bien. Cada tipo de juego tiene como que su propio... sus propias mecánicas, y eso conforma también lo que vendrían a ser los espacios en donde uno puede interactuar y tal. Y por ejemplo... Lover's Peak está arriba por la escalera. Ah, ok, teníamos que... Usa las bengalas de la caja de emergencia mientras yo me ocupo de esto. Dame la pistola. Pero si ya derrotamos a todos. Nada que hacer, Wake. ¡Es chiste! ¡Dame la pistola! No hay tiempo para tonterías. Ah, Deténganos, mierda. carajo. Creí que se había bugueado el juego, pero no, se supone que es así y tenemos que encargarnos de estos bros también, la puta madre. Uy, tienen armas también, what the fuck. Solo un poco más. ¡Asústalos! Oh, ok, tengo que aguantar aquí un poco. Pero no me dio el arma. ¿Qué mierda voy a hacer Dales luz a esos entonces? malditos. Así se alejarán. Ok, bueno, me quedan 2 bengalas, la Solo puta un poco madre. más. ¡Ya casi los tengo! ¡Listo! ¡Está abierta! ¡Date prisa! Ok, me pegó, pero pues ya nos vamos. Ok, no me quiso dar el arma por alguna razón. Entonces va a ser una misión de escolta nada más, supongo. Y pues yo no soy el que está escoltando esta vez. Ahora, Wake? Cómodo y seguro. Dice, ayer sí hizo. Hizo 2, what the fuck. Hice 2 stream. Uno de 4 horas y otro de 3 horas. Qué raro. Bueno, no, a ver. Estuve checando alrededor de las 7, creo. Y... No, pero, o sea, toda la noche... Bueno, en mi horario desde las 7 hasta... bueno, o sea, en mi mismo horario, pues, ¿no? De stream. No vi nada, la verdad. Y justo estaba entrando en Twitch por ratos y por ratos y por ratos para ver si es que estabas en vivo.
Y nunca vi que estuvieses en vivo, entonces se me hizo súper raro. Pero, ¿en qué horarios hiciste entonces Jason stream? Porque incluso por eso digo, pues está fijándome literalmente, activamente, para ver si es que... ¿cómo se llama? No me había saltado tu stream y tal, pero la verdad es que nunca te encontré en vivo. Y se me hizo súper raro, pues. Y ahora que vengan y que dicen que hizo 2 streams, no, pues hasta puedo quedar como mentiroso. No, pero en serio, en mi horario, al menos en mi horario, pues por eso digo, ¿no? Probablemente hizo 2 streams temprano o tal vez no, pero al menos en este horario es cuando yo fui y me estaba fijando. Y activamente, por eso digo, para no poder perdérmelo, porque, o sea, no tendría sentido, pues, ¿no? Entonces no entiendo qué pudo haber pasado ahí, la verdad. Y además, no es como que tampoco no siga a Jason, porque pues literalmente lo sigo. Y debería salirme, y tendría que salirme el stream. Entonces no entiendo, la verdad. De repente hiciste stream temprano y es por eso que pues... por la misma razón de que fue temprano, pues no iba a poder estar en el stream. Pero si era en el horario de noche, ningún problema, la verdad. Ahí vienen. ¡Un forastero! A ver. Ok, voy a agarrar el cafecito acá. Que no sé cómo lo vi, pero lo vi. Pero escala, si escalaste del otro lado también. Ok, bueno. Ok, otro más. Genial. No me puedo defender. Bueno, las bengalas. Pero no quería activarla porque era mi última que tenía. Ya la cagué más bien. No, pues ya se pagó también. Sí es cierto. Tengo que agarrar las que están aquí. Me van a matar ya. No. Oh, y hay uno detrás también. Fuck. A ver si es que puedo vivir. A ver, un toque, si es que han puesto algo en el chat. Denme un momento porque pues andamos acá en aprietos. Prietos sin aprietos. Entonces, a ver un momentito. Ok, ya lo mataron, genial. Pero mátalo a pues, puta madre. Ok. Exactamente. Vale, ok, ya tengo... Ya... Ok. Esto es pan comido, güey. Oh, ¿hay más? A la verga, ok, hay más, supongo. Ok, vale, fuck. Pero vienen de ambos lados. No me maten. Puta madre. Oye, pero en serio, what the fuck, que haya habido stream 2 veces incluso. A menos que haya sido en la madrugada, lo cual lo dudo. Porque pues ¡Deme esa pistola! ¡Ya vienen! ¿Cómo se llama? No es que esté despierto hasta muy tarde. Pero de todas formas, pues, ¿no? Y probablemente, por eso digo, pues, que los streams que hizo Jason, lo más probable es que hayan sido temprano, pues, ¿no? Y si son temprano, pues se me hace muy, muy complicado poder llegar. ¡No te muevas! ¡Esto es lo que tengo para ustedes! ¡Grita, maldita sea! Claro, porque ayer incluso, por eso digo, pues estaba activamente actualizando el Twitch
o entrando a Twitch para poder saber si Jason está en vivo o no. Y porque estaba también mientras esperaba que Jason parece fue como un tiro crítico incluso ese. Mientras estaba esperando a que Jason esté en vivo, estaba viendo otros streamers también. Y pues sí, lo más seguro es que haya sido temprano, pues, ¿no? Así. Esto es pan comido, güey. Sí, es que se me hace muy, muy complicado. Oh, más. Ok, vale. Uy, no solo por acá, sino de ambos lados también. Oh, pero no les hago daño. El grandote, a la verga. Y se ha bugueado este bro, por cierto. ¿Te gustó? ¡Ven por más! ¡Vamos, cobarde! ¡Muérate de una vez! ¡Muere! Ok. Voy a activar una bengala aquí también, porque así no se puede, weón. ¡Ah! Pero dale, déjame en paz. Ok, vale, ya los mató. Ok, esquivamos bien. Ahí viene el otro, el grandote. Pero déjala en el suelo, hombre. Ok. Parece que spawnearon más incluso. Ok, no. Vamos a aprovechar en agarrar el cafecito. Ya murió, genial. ¿Lo ves? Pan comido. Sí, huevonazo, pero ¿por qué no me das el arma a mí Ya entonces? déjese de idioteces. ¿Dónde está mi esposa? Sabía que iba a decir eso. Había leído ese párrafo. Párrafo. Es espléndido como escritor. Felicidades. Usted va a provocar algo glorioso y terrible una vez que haya un apropiado control editorial. ¿Pero de qué carajos está hablando? ¿Dónde está Alice? Tú me entregarás el manuscrito completo o ella sufrirá mucho. Si la puta... Mierda, no agarré el café, huevón. Y ya andamos en otra zona también. Bueno, ni modo. Dame el manuscrito o lo vas a lamentar. ¡No! ¡Vuelva aquí! ¡Le juro que lo mataré si hiere a Alice! ¡Está oyéndome! ¡Vuelva aquí! Bueno, en primera instancia nos ayuda. Tenía Y ahora Alice, supongo que y vamos a quería un tener que manuscrito porque enfrentarnos pensaba a que él poseía incluso. poderes mágicos, pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. Bueno, al parecer por lo que el juego cuenta, todo esto lo que estamos experimentando con el juego pues parece que es nada más una novela de Alan. Y la verdad es que sí está muy fumada esta historia. Y pues bueno, ni modo. ¿Qué fue? ¿Se movió el tronco? ¿O qué fue lo que sonó? A ver. A ver. Ok, seguimos por los troncos. Y bueno, ahora sí tengo revólver, entonces pues ya me puedo defender al menos. Y estuvo bueno también un poco el cambio de aires, de mecánicas un poquito. Pues con el hecho de que del bro el secuestrador... Oh, mira, una sombra ya. Que el bro nos estuviese protegiendo. Una pequeña sección diferente. Desapareció también. ¿A dónde mierda se fue? Ok. Atraviesa el bosque. Bueno, pues alcanzamos Lover's Peak. Y pues ahora nada más necesitamos explorar un rato. Pero es un espacio sumamente abierto, entonces no puedo evitar descarrilarme así y seguir explorando por otros lados.
siento que iría demasiado en contra de mis propios instintos el no explorar y perderme y no ir principalmente por por el objetivo y tal. Bueno, pues acá nada más es un acantilado, entonces... bueno, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Y esto? Oh, parece que es una trampa. Ah, y sí era una trampa. Rusty me había advertido. Qué acerca raro, de creí estas que era trampas. un Dolió ítem o algo. muchísimo. Estaba atrapado. Bueno, puedo defenderme esta vez. Pero tal vez incluso ni siquiera debería. Ah, tengo balas regulares, pero pues quién sabe. Ok, headshot. ¿Qué dice? Sí, mi Michael estuvo 7 horas en stream y no lo viste, que me espera a mí, que yo lo hago de 1 hora. No, pero por eso digo, o sea, entonces por eso pregunto también, los streams que hizo, ¿cómo se llama? Que hizo Jason, pues debieron haber sido temprano, pues, porque literalmente checando, estuve checando y checando y checando. Y nunca vi ningún stream activo, pues. Pero estuve checando yo durante la noche. Entonces por eso se me hizo extraño, la verdad. Y no sé, pues, por eso pregunto, pues, Sama. Ok. Más enemigos. Por eso pregunto. Debieron haber sido temprano. Ah, otra trampa. Ok. Ok, tengo que mashear. Ya, pero dale, déjame. Ok. Ok, recargamos. Ok. Dice, uno lo hizo a las 8 a.m., hora de México. Ah, claro, pues entonces sí, pues no había ninguna oportunidad. Si es a las 8 a.m. y si es a las 2 p.m., por eso digo, pues entonces sí, claro, entonces sí hizo streams temprano y no había forma, pues, ¿no? No había forma de poder verlos. Y es que, mira, ¿sabes? Precisamente yo le dije a Jason también. Le dije a Jason, ok, vale, sé que vas a hacer stream. Entonces, pues yo voy a dejar mi stream. No voy a hacer stream el día lunes. Para poder estar en tu stream. Yo pensando de que iba a ser de noche. Y pues, porque de noche es el único horario que tengo disponible. Y pues si me dice Sama, claro, que hizo stream a las 8 a.m. y después a las 2 p.m., pues no había forma de yo poder estar en el stream. Y precisamente por eso digo que dejé de hacer stream en la noche porque quería andar yo en el stream. Pero pues no sabía que incluso Jason iba a hacer stream temprano. Hay un montón de trampas. Y pues sí, claro, por supuesto que me lo iba a perder. Así, en este mismo horario en que estamos es el único horario que tengo disponible, la verdad. Y pues, ¿qué te puedo decir? Y es que Jason también normalmente, por ejemplo, hace sus streams en horario de aquí Perú alrededor de las 3 p.m. Aunque de todas formas en ese horario no estaba yo checando el Twitch porque pues dije, ok, seguramente Jason va a hacer stream de noche, pues. ¿Y cómo se llama? Y por eso precisamente yo dije, ok, no voy a hacer stream de noche porque sé que Jason va a estar de noche. Y por eso no hice stream ayer tampoco.
Entonces creo que ahí hubo un poquito de falta de comunicación. No coincidimos para nada con nada. Y Y sí, falta de comunicación es lo que hubo ahí entonces. Dice, o sea, a las 9 a.m. y 3 p.m. para Perú. Claro, pero por eso digo, pues, es que los horarios de temprano no los tengo disponibles. Y literalmente apenas puedo checar mi teléfono. Entonces, pues no me es posible tampoco checar streams o checar Twitch. Por eso es que yo llego en la noche. No, llego en la noche. Y literalmente, activamente me puse a checar el Twitch. Para ver si estaba Jason. Y pues nunca estuvo Jason, la verdad. ¿Y por qué? Porque hizo streams temprano, pues. O por ejemplo, a lo mucho si es que hace streams temprano, lo puedo checar. Fuck. Ok. Un forastero. Ok. Ok, hay un muro. What the fuck, ¿por qué se puso a temblar de la nada? A ver. A ver, dale, denme un espacio. ¿Dónde está este imbécil? Ok. Ok, vale. Ok. Ok. Ok, supongo que tenemos un cooldown, cierto cooldown cuando... ok, recarga. Lo bueno es que ya aprendí a poder esquivar esto. Vale, genial. Dice de mis streams no esperen mucho. Pero ¿por qué no mucho si Sama tú estabas hypeando tu sección de noticias? Bueno, yo sí ando hype por tus streams de noticias. Y tampoco ¿cómo se llama? Vienen más, la puta madre. Puta madre, weón. Entonces, Jason, la verdad es que yo creí que ibas a hacer streams, pues, en el horario que normalmente yo hago. Por eso es que mencioné que no iba a hacer stream para poder estar en el tuyo. Pues. Ok, genial. Si no, entonces hay que comunicarnos mejor. Establecer horarios ahí que sean fijos para poder estar en el stream del uno del otro, pues. Por eso a Sama yo le digo siempre de que nos informe incluso en el Discord exactamente cuándo es que va a hacer stream para poder estar. Ok, más de estos, la puta madre. Son varios. Ok. Y no sé a dónde estoy yendo tampoco porque estoy literalmente de espaldas, estoy a ciegas. Probablemente esté yendo por el lugar correcto. Ok, aquí hay un muro entonces. Ok, headshot. Ok. Están muy OP los headshots en este juego, por cierto, se nota. Y me he dado cuenta también. Ajá. Por eso mismo están súper OP. Ok, genial. Pero van a seguir apareciendo, a ver. ¿Qué fue eso? ¿Un bot? Gracias, muchachos, gracias. Buen disparo, Sama. A partir de mañana hasta el viernes puedo prender stream.
Ya depende de qué día llegue temprano a mi casa. Oh, ok, vale. Por ejemplo, yo sí puedo estar disponible en este mismo horario hasta las 12 p.m., ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema por si cualquiera de ustedes, muchachos, hace stream. Nada más me avisan de tal hora a tal hora y yo voy a estar ahí puntual. Oh, ya me estoy quedando sin agua, weón. Ah, tengo que avanzar porque estos mierdas son infinitos, huevón. Oh, no es por acá el camino, creo. No. Ok, tengo que apurarme. Oh, ¿hay una cabañita aquí? Ok, se calmó aquí. Ok. Ah, la puta madre. Spawnearon así nomás. Ah. Me gustaría más el lanzagranadas que otra cosa. Oh, ¿dónde estoy? Oh, ok, vale. ¿Pueden venir acá? Supongo que sí, pues, ¿no? Oh, parece que no. Aunque hay ítems también que puedo agarrar de... Oí cómo se estrellaba el avión. No tenía sentido. Estaba claro que había caído ahí, pero era muy viejo y obviamente llevaba décadas sin volar. Al verlo, un sudor frío me recorrió la espalda. Avión. Bueno, supongo que aquí de arriba de esta roca puedo estar a salvo. ¿O esta es la luna? Oh, sí es la luna. Oye, entonces la luz de la luna no les afecta, pues, ¿no? Oye, mira un glitch visual el árbol de ahí de la derecha. ¿Qué dice? Uy, Michael está en stream. Empieza la guerra entre amigos. De repente tiene, qué sé yo, tiempo libre, pues, Jason ahorita. Y por eso prendió su stream. Pero pues es exactamente lo que me pasa a mí, pues. Tengo tiempo libre y voy a hacer stream. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Es que son muchos. Oye, por cierto, está medio bugueado. No sabe dónde ir. Ok, voy a ver qué puedo hacer acá entonces. Lo más seguro es que no se suponía que esté todavía por acá debajo, supongo. Pero tengo que regresar porque hay munición incluso de ese lado. Aunque son muchos, es lo único, creo. Pero está bien, pues, de todas formas, creo que no es la vez, ni tampoco, bueno, la primera vez es lo que quería decir. No es la primera vez en que yo estoy haciendo stream y que Jason esté haciendo stream a la misma vez. Oh, creo que ya no puedo regresar incluso a esa zona donde spawnearon los bros estos. Ah, pero no hay nada aquí. Se está balanceando. Ok. ¿Y eso qué hizo? Probablemente nada. Aunque seguramente es un detalle bonito. Es de este tipo de detalles que hacen los juegos que realmente no significan nada, pero pues por el mero esfuerzo que se tomaron en implementar este detalle es lo que hace más únicos y con mucha personalidad a los juegos. Y ¿cómo se llama? Y está muy bueno, la verdad. Ok, supongo que el camino debe seguir por acá arriba. Pero quiero comprobar si es que puedo regresar a la parte de arriba porque pues había munición. Sigue ahí el bro este. Aunque de por allá no puedo regresar. No hay forma en que yo pueda regresar. Y no. No, ni cagando. Y es que Alan a veces escala y a veces no. Es como que muy... muy específico cuando se le ocurre saltar y cuando no.
Ok, por acá a ver si es que hay algo. Y bueno, Saman, pues creo que lo mejor que podríamos hacer es avisar, pues, ¿no? Exactamente de tal hora a tal hora. O si no es tal cual como fijo en tu caso, por ejemplo, sería que, no sé, por mensaje directo o por el server de Discord, digan, pues así tal cual como yo publico también mis streams. Los pongo en el server de Discord por si no les llega notificación del Twitch. Para que sepan, ¿no? De que estoy acá por si quieren venir. Entonces creo que sería lo mejor. Creo que por acá ya no tengo... No, no hay paso ni cagando. No, y por acá menos todavía incluso. Bueno, supongo que tengo que dar por perdido nada más que había provisiones de este otro lado. Y creo que sí, Sama, sería lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y bueno, como en tu caso es un poco más ajustado el horario, sería pues, ¿no? De que justo antes de hacer stream o ya cuando estés a punto de hacer stream, no sé, pues por mensaje directo, por el Discord, mandas el link, así como yo lo hago. Y que por cierto, Sama, no sé si tampoco tendrás un servidor de tu comunidad y así. Y si sí lo tienes, pues manda el link también, si no, para poder enterarnos por mensajes de tu server, si es que tienes tu comunidad ahí. De la misma forma en la que yo lo hago, pues. No sé dónde puta madre estoy. Pero andamos explorando y a ver, pues. Ok, supongo que no es por acá. Nada más hay acantilados y así, pues, ¿no? Y por acá no se puede seguir explorando. Qué raro, creí que este avión iba a tener un poco más de importancia, siendo que, pues, literalmente parecía como que un punto de control y así, pero pues, al parecer no. Es que yo lo hago sin avisar por pena. No, pero ¿por qué te da pena, Sama? No hay nada de lo que tengas que apenarte por hacer streams. O sea, mira, por ejemplo, si de pena hablamos, yo también tendría que apenarme porque al principio de mis streams a veces no tengo gente. Y nada más estoy comentando, pues, para que el stream no esté callado, ¿no? Pero la verdad es que no me da pena porque si viene gente... ok, vale. Si viene gente, pues, al menos me encuentran comentando y así. Y pues la gente es libre de decidir también si se queda o no. Pero como ya me encuentran comentando, pueden saber que el stream está activo. Y que no solamente estoy comentando porque hay gente, sino porque pues me lo tomo en serio al comentar, incluso sin tener gente. Entonces, ese es por ejemplo mi modus operandi. No, esa es mi estructura al menos. Para los streams. Ok, ole. Y no creo que te deba dar pena, la verdad. Mierda, ok. Ok, denme un poquito de espacio para poder recuperarme. Entonces no creo que haya nada por lo que te deba dar pena. Vale, uno menos. ¡Ey! Headshot. Genial. Me gusta mucho el combate, pero siento que... ok, aquí son infinitos. Puta madre, van a aparecer más. No puede ser, huevón. Bueno, tengo que irme rápido de acá. ¿Por acá es el camino? No, no parece ser el camino por acá, la verdad. ¿Dónde mierda es el camino? ¿Quién sabe? Pero pues andamos improvisando. Literalmente este juego es de improvisar, literal. Porque no sabes dónde queda cosa.
tal cosa, o qué sé yo, un objeto clave, o qué sé yo, un evento incluso. Y pues quién sabe a dónde estemos yendo, pero pues estamos avanzando de igual forma. What the fuck? ¿Cómo se acercó tan rápido si estaba sumamente lejos? Ah, creo que cuando no estamos mirando, cuando la cámara no les está dando a los enemigos, sí, tal cual, se teletransportan. Ok. Que por cierto no tengo ni puta idea. Mira, ya estoy incluso en un acantilado y ni siquiera me di cuenta. Ah, ok, era del otro lado entonces. Tengo... Ok, sí tengo, genial. Ok, vamos a avanzar, huevón. Cazar tu propia comida te permite ahorrar. Ok, es por acá, vale. Ah, ok. Bueno, llegamos a la luz. ¿Qué dice? Entonces, Sama, no debe haber nada por lo que apenarse, la verdad. No hay nada de lo que apenarse. Porque al menos yo, por ejemplo, no, yo me lo tomo como si estuviese haciendo algo literalmente como lo hago normalmente en mi rutina y así. Porque incluso, mira, ¿y eso? De la nada se rompe. Se va a caer esta estructura, creo. ¿Me estoy bloqueando tal vez? Ok. Ok, no me bloqueé. Ok, me da... ok, esto tiene la misma mecánica que el avión que se puede balancear. Vale. Mira, por ejemplo, lo que vendría a ser el karaoke es algo que también es de mi rutina. Normalmente yo me pongo a practicar aquí en mi cuarto solo, sin que nadie me vea, pero pues obviamente los karaokes, pues estoy streameando. Y pues mucha gente me puede ver, pues, ¿no? ¿Y eso? ¿Es una trampa o qué? Bueno, me hizo daño. No sé exactamente qué sea, quién mierda sabe qué sea. Pero pues parece una de estas cosas de sombra. ¿Qué es esto? ¿Un elevador? Parece que sí. Tiene un sistema de poleas ahí arriba también. Oh, qué genial. Bueno, supongo que este bro en algún momento se ha de levantar. Ok. Y pues son cosas que hago normalmente en mi rutina, pues, ¿no? Y muchísimo más el ponerme a jugar, pues. Entonces, pues, creo que no hay nada de lo que debas sentirte apenado. Dar pena sería, qué sé yo, huevón, andar mendigando, qué sé yo, donaciones y así, ¿no? Porque la verdad es que sí da mucha pena ese tipo de cosas. Y se nota lo hambriado que anda la gente por donaciones, ¿no? Y yo incluso aquí estoy prácticamente streameando prácticamente todos los días. Y no recibo nada, casi nada a cambio por streamear. No tengo, qué sé yo, afiliado todavía como para poder, qué sé yo, poner anuncios y tal. O bueno, ni siquiera tengo idea, fíjate, ni siquiera tengo idea de que cuando tenga afiliado soy capaz de poner anuncios, no lo tengo idea. Pero yo ando aquí pues, porque literalmente es lo único que está pasando es mi rutina. Solamente que lo estoy streameando para que gente que quisiera venir pueda venir a ver. Y pues no creo que, por eso digo, ¿no? No creo que deba ser algo de lo que debas apenarte, sinceramente. Ok, no encuentro nada más. Y parece no hay otro sitio donde subir. Oh, ok, escaleras. Por acá hay escaleras. Ok, vale.
Oh. Ok. Ajá. Entonces creo que el mejor tipo de perspectiva para que te ayude incluso sería, no lo sé, o sea, disfrutar de las cosas que haces. Y tal vez no esperar tanto la reacción de la gente que vaya a tener. Porque incluso gente, eh, puede llegar gente que sea súper mala onda a tu stream. Lo que por cierto, hasta ahora no me ha pasado y en cualquier momento puede pasarme incluso. Pero a mí no es algo que me preocupe porque, por ejemplo, por eso también están las reglas bien establecidas ahí al nada más iniciar el chat. Es Cuéntanos cómo se nos que aparece la si luna. en algún momento fuese a suceder, pues no tendría ningún problema yo en banear. Porque mis reglas están establecidas y mis reglas no se negocian. No se negocian mis reglas. Además, con terroristas no se negocia. Entonces, mucho menos. Y pues cualquiera que se quiera pasar de listo, pues se va baneado. Y no hay más. Ok. Boom. Ok, viene otra vez la tacleada. Y viene otra vez, creo. Sí. Ok. Oh, ok, esta vez sí me pegó. Fuck. Debo tener un poco de cuidado al recargar nada más. La animación de recarga tiene cierto cooldown, entonces debo estar, debo recargar cuando esté alejado, pues, ¿no? Genial. Ya veremos entonces. Dale pues, Sama, sí, no te preocupes. Por eso digo, pues, ¿no? Creo que la mejor forma de tomarte todo en cuanto, al menos, ¿no? De lo que compete ahora mismo, que sería pues streamear. Creo que lo único que te debería importarte a ti es que te diviertas, nada más. Por eso digo, ¿no? Si hay gente mala onda, porque la va a haber, siempre va a haber gente mala onda, pues se la advierte, pues, ¿no? A ver, bro, por favor, pórtate bien, porque si no, bueno, bien claro, al menos en mi caso, ¿no? Bien claro están mis reglas ahí, nada más al iniciar el chat. Y pues si te portas mal, te vas baneado, pero que baneadísimo. Pero primero se da una advertencia, ¿no? Para que después digan que nomás no ando baneando por mano loca, pues, ¿no? O sea, nada más sin ninguna razón y así, ¿no? Primero se da la advertencia y luego si insisten, pues ahí es cuando se toma acciones. Y pasártela bien, divertirte, pasártela bien. Es lo único, creo yo. ¿Cómo mierda voy a estar al otro lado ahora? No tengo ni idea. Tal vez haya algún botón o algo por aquí, algún mecanismo. Algo había escrito por acá que no leí. A ver, dice... La oscuridad desgasta su cara, dice. Ok. Supongo que se refiere a la esposa de Alan, tal vez. Oh, no me había dado cuenta. Menos mal que regresé, huevón. Es que yo me estoy quedando también con muy poca munición. Ok, ya, pero ¿cómo avanzo entonces? Ok, se supone que tengo que avanzar, pues, por esta portón. A ver, por acá tal vez. Oh, oh, pero Alan no se puede subir a los barriles. Tal vez tengo que subirme por acá, al techo. Mm,
Ok, ¿puedo empujar estas cajas tal vez? No, no puedo empujarlas tampoco. What the fuck, ¿qué hago acá entonces? Turururu. Oh, mierda. Ok, no me había dado cuenta de esto. Bueno, ni modo. Ratas. Se escucha como chirridos estos de las ratas que hacen cuando están así en grupos. Ok, genial. Pilitas y un poco de munición. Oye, que por cierto, Sama, no sé si estés todavía ahí en el chat, supongo que sí. Por cierto, yo para los juegos de terror o que tienen temática de suspenso y así soy súper miedoso, la verdad. Pero como estoy en stream, tengo que hacerme el fuerte. No, no es porque... O bueno, no me estoy haciendo el fuerte, solo que me siento más relajado en stream. Que incluso sería todo lo contrario para algunas personas, pero para mí es lo contrario incluso. Me siento más relajado. Bueno, también debe ser por el hecho de que estoy pendiente del stream, pues, ¿no? Ok, más de estos imbéciles. Ajá. A ver. Y sí soy súper miedoso y normalmente me tomo un montón de tiempo en pasar juegos así de terror. Porque siempre avanzo muy lento por lo mismo que soy miedoso. Oh. Casi me embiste incluso. Ah, mierda. ¿What? Esa animación estuvo rara. Ah, ok, aquí sí me tardé en reaccionar. Ok. Que por cierto, pues los enemigos se teletransportan cuando la cámara no les apunta. Es súper extraño. Ah, ok. Ahí pude haber muerto, siendo que me atasqué ahí. Ok. Ah, ok, me atasqué de nuevo, huevón. Es muy fácil de atascarse también en este juego, con cualquier tipo de estructura y así. Ok. Ok, uno menos. Oh, ok, vale. Vale, genial. Ok, ya no me quedan tantas balas de revólver. Pero tengo escopeta ahora también, entonces creo que no me preocupa tanto. A ver. Pero bueno, como siempre soy una persona que me gusta tener la experiencia estándar, pues realmente no me gusta variar tanto a lo que sería solamente usar pistola, pues, ¿no? Además porque munición de las otras armas que por lo regular son muy específicas o extras en comparación con el arma principal, pues siempre te llega mucho menos munición. Entonces, ¿y eso? Supongo que debió haber spawneado alguno de estos bros. Es un trabajo de lo más peligroso. Ah, debe ser el bro el secuestrador, ¿no? Ajá. Supongo que... A la verga, es un miniboss. Ah, no, a la verga.
What the fuck, ¿por qué estoy estancado de nuevo? ¿Qué apareció detrás de mí? No había nada detrás de mí. Ah, bueno, sí había esa piedra, la puta madre. Ok, debo estar pendiente de todos ahora. Ah. Ah. Lo más probable es que este bro me one-shotee. Porque tiene una motosierra y es primera vez que veo una motosierra en este juego. Ok, esquivamos bien. Creo que vendría siendo oportuno poder usar aquí la escopeta. Ok. Ok, en su string entonces es de 3 slashes. Ah, ok, vale. No, pues a ver a qué hora se muere también. Ok, vale. Ah, mierda. Bueno, ni modo, una vez más. Ok, una vez más entonces, a ver. Ah, qué calor hace. Creo que en un momento voy a ir por más agua porque ya me quedé sin agua, literal. Ah, no sé por qué. No sé por qué se me. No sé por qué se me desactiva aquí el teléfono. Ah. Flotarla es un trabajo de lo más peligroso. Ok. Ok, viene de nuevo entonces. Y esas tablas se hacen hacia abajo como si fuese una compuerta. Está bien chistoso. Ok, muerto. Genial. ¿Se murió el otro ya? Aquí no puedo apuntar del todo bien. Hijo de perra. Creo que lo único que voy a hacer es pues andar en círculos, literal. Ok, y esquivar pues. Sí, esta estrategia es meta incluso. A ver, por la izquierda entonces. ¡Ole! Tal vez hay una forma de poder hacerle daño. Tal vez con las balas no le hago daño a la puta madre. Ok, no se me pudo haber ocurrido eso antes. Ok, por la derecha. ¡Ole! Ok, vámonos por acá. Espero que no spawnen más bros, nada más, la puta madre, eso sí. Es lo único, huevón. Ok, por acá arriba. Sí spawnearon, la concha de su madre. Pero tengo una bengala por si... pero... Ok. Ok, sí es por acá, huevón.
Ah, y spawnearon más incluso, no solamente ese, weón. Ah. Ah, bueno, mira, estamos de regreso, creo, incluso. Ah, hijo de perra, man. Ahora tengo que ocuparme de estos huevones también. Fuck. Ok, se murió. Genial, huevón. Ah, ok. Ah, me mató de una. Ah, no puede ser. Puta madre. Debo irme, te veo en un rato. Dale, Sama, no te preocupes. Voy a estar acá por acá, hasta un rato más. Dale, Sama. Bueno, si regresas y todavía estamos acá, pues ahí podemos charlar un rato, supongo. Bueno, pero tengo que enfrentarme a este boss de mierda, entonces... Sí, voy a tardarme un buen rato. Oh, supongo que tengo que llegar hasta hasta la cabaña aquí arriba. Pero dale, Sam, en caso de que no regreses, pues gracias por acá por pasarte por el stream. A ver, una vez más entonces. Ay, 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 de nuevo. Ok. Ok, lo primero. Lo mejor es deshacernos de los esbirros. Y luego, pues, lo importante, ¿no? Ok, derecha. Izquierda, ok. Vale. Ok, genial. Se bugueó la cámara por haber esquivado por la parte de atrás. Ok. Creo que no le hago daño. Tal vez tengo que activar algún otro evento o qué sé yo. Siento que no le hago daño. O tal vez sí le hago daño, es que no tengo idea incluso. Es ese tipo de cosas que te confunden de este juego. Es un poco extraño. Por ejemplo, ahora no tengo idea si es que le estoy haciendo daño o no. Pero pues si me acerco hasta el otro lado, van a spawnear 2 bros más. Lo cual no está mal, pero pues está más jodido también para poder sobrevivir y tal. Pero al menos el saber si le estoy haciendo daño o no estaría bueno. Ok, acá me agarró ¿cómo se llama? Recargando munición. Ok. Si no me voy a quedar un rato aquí, tal vez... ok. Tal vez lo único que tengo que hacer es quedarme aquí con él y pues derrotarlo así de esa forma, tal vez. Tal vez. Ok. Ah, me mató. Ay, ay, ay. Incluso, ok, esta vez voy a intentar avanzar. Porque parece que quedarme aquí nada más, no es la forma de lidiar con este boss, tal vez. Tal vez no es la forma. Ok, pero de la misma forma que lo hicimos anteriormente, me voy a encargar primero de los esbirros. Y luego, lidio. Iba a decir lideo. Y después me encargo del principal. Aunque
tengo primero que hacer que spawnen los otros. Ok, uno menos. Ok, se cubrió detrás del grandote. A ver por dónde vendrá. Ok, genial. Se movió súper rápido ahí, la cagada. Eso no me había pasado antes. Ok, al menos ya me libré de este huevón. Ok, y me voy súper rápido por acá. Para ver si es que no hay algo por acá. Ok, aquí van a spawnear. Oh, mira, ahí estaba la entrada. ¿Quién lo diría, huevón? Qué raro, pero ¿por qué Alan no continuó por acá? Ok, para que no se me acerquen, pues. Creo que no era necesario. Aquí justo está la luz también. ¿Barry? Oh, Shrek. Lleno de pájaros, como la película de Hitchcock. Que no te vean. Voy para allá. Y no le abras a nadie. ¿Qué, estoy loco? Escóndete. Ya voy hacia allá. Y no vayas a apagar las luces. Ok. Bueno, al parecer sí, nada más tenía que acercarme por acá. Pero lo más seguro es que spawnen de este otro lado también. Ya que pues no sería primera vez que sucede. ¿Qué dice? Campgrounds. Ok, campamentos. Aún tenía que llegar hasta Barry en la cabaña. Pero al menos había salido del bosque. Ok. Eso es cierto, ya salimos del bosque, pero las probabilidades de que spawnee de nuevo son muy muy altas, siendo que pues lo único que se tenía que hacer era caminar, literalmente. Que por cierto, me salté el otro cafecito que no pude agarrar porque se activó la animación esta y pues esta animación también era un cambio. Ok, creo que aquí sí me va a tocar que vencer al boss este. Es que tiene toda la pinta de ser un terreno donde te enfrentas a un boss. Tiene toda la pinta, la verdad. And yet I find, and yet I find. Ok. No hay nada fuera de lo particular por aquí detrás. Tenía que llevarme el coche del garage. Así podría volver más rápido por Barry. Y los faros eran de mucha ayuda. Busca las llaves del taller. Ok, sí. No hay forma que no spawne Tenía que encontrar la llave del garage. el bro este. Que por cierto le dicen garage. Normalmente en los doblajes se escucha que le dicen garaje. ¿Tengo que ir por acá tal vez? Oh, no puedo salir incluso. Bueno, vamos a ver en esta cabaña de aquí. Probablemente haya algo Necesitaba la llave del garage para llegar al coche. útil por acá. Oh, sí, tiene físicas también. Ok. ¿Por qué no te pones una llanta? Ok. Aquí podría spawnear cualquier cosa. La llave del garage tenía que estar cerca. La llave del garage. Oh, acá están pues. Una historia no es una máquina que hace... No me interesa. Ok, me lo imaginaba. En algún momento iba a spawnear algo. And yet I find, and yet I find. Ok, ¿y luego? Vale. Es un punto de control también, ok. Mierda, creí que iba a ser una cinemática esta sección.
Porque creí que ya había terminado tal vez este capítulo, pero no, tenemos que manejar manualmente. Lo cual, para este tipo de juegos, me sorprende incluso. Oh, wow, también es una mecánica. ¿Puedo atropellarlo? Supongo que sí. Pero debe tener vida entonces la camioneta, ¿no? Puedes cambiar los controles de los vehículos en la pantalla de opción. Move, bitch. ¿Se murió? Parece que sí. Sí, sí se murió. Ok, una mecánica, en juegos así, tipo de suspenso, horror, lo que sea, no es muy común. Pero que para nada común, dice The Annual, o también el anual, dice Bright Falls Deer Festival. Ok, el Festival del Ciervo. Cuisine, trofeos, caza y diversión en familia. Ok. ¿Cómo me bajo del carro, por cierto? Oh, ok, vale. Oye, no está nada mal. Bueno, no hay nada por acá para explorar, supongo. Lo principal debe ser, pues, el vehículo, ¿no? Aunque no parece tener vida. Lo cual es extraño. Debería incluso. Ok, más. Un forastero. Oh, tal vez el juego te incentiva también a explorar estas áreas abiertas. Porque pues eso es lo que son. Aunque el control del vehículo está un poco curioso. Ok, no la quiero cagar en que el carro tenga vida. Y pues, porque está divertidísimo atropellarlos a estos huevones. Entonces, si tiene vida el carro, pues va a estar muy difícil, la verdad, en poder pasar esta sección. Pero muy en fuera de eso, creo que no he visto nada más que sea como que relevante por acá. Oh, mira, incluso una rampa. Bueno, uno que tiene experiencia un montón. Y aparte he estado jugando San Andreas últimamente. Entonces por supuesto que tengo ganas de atropellar gente. A ver, voy a regresar para nada más atropellarlos con más velocidad. Oh, pero sí, deben ser infinitos, pues, ¿no? Sí, es fijo que son infinitos y que van a respawnear y respawnear siempre. Parece que el camino es por acá. Ok, hay una cabañita aquí donde pueden haber, por ejemplo, ítems y tal. Pero a ver si sí es cierto. Lo más seguro es que me empiecen a... Ajá. Me lo sospechaba, la verdad. Me pregunto si me pueden sacar así del vehículo. Tipo GTA incluso. Me pregunto si también pasa cada vez que me salgo del auto. O solamente se triggereó por haber parado en esta zona. Ah, la puta madre. Ok, esta otra zona no la había checado del todo. Pero supongo que por pegarle al auto... Oh, mira, sí, está saliendo humo incluso. Sí tiene vida el auto, la puta madre. ¿Cómo iba a saberlo? La única forma de saberlo era que le empiece a pasar algo al auto incluso.
¿Dónde estoy? Siento que me estoy regresando incluso por donde vinimos. Y sí, sí tiene vida el auto, la puta madre. ¿Podré curarme por acá en la luz, tal vez? Ah, definitivamente no, incluso. ¿O sí? No, no se curó el auto, pues. Oh, aquí era donde estaba el otro bro, pues. Pero tengo que regresar con Barry, ¿sí es cierto? Barry está colina arriba. Pero y acá yo no puedo seguir con el auto. Bueno, toca seguir a pie, supongo. Que por cierto, ¿dónde mierda está Barry ahora que lo recuerdo? Oh, ok, sí es por acá, genial. ¿Enemigos? Munición. El lanzabengalas probablemente era la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. What the fuck, ¿por qué salieron del costado así de la nada? Oh, tenía el lanzagranadas ya. ¿Por qué lo tenía equipado? What the fuck. Ni siquiera quería usarlo. Ok, las mecánicas pueden ser extrañas. De vez en cuando. La verdad que sí. Y que me hayan cambiado, que me hayan equipado automáticamente el lanzagranadas este. Era el secuestrador. Es un poco extraño. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi esposa? Basta de juegos, Wayne. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver El a su manuscrito. esposa. Así de simple. Yo no... Oiga. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito una semana. ¿No está listo? Necesito una semana. 2 días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar, citadino. El edificio principal a mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no, bueno, entiende, ¿no? Sí, lo entiendo. Ok, parece como una lucha interna psicológica. Porque se supone que todas estas alucinaciones o Barry dijo algo de unos escenarios que pájaros por Alan teléfono. tiene forman parte de su novela. Y de que un enemigo, el secuestrador, de su propia historia haya secuestrado, o bueno, de sus propias alucinaciones haya secuestrado a la esposa para que le ordene terminar la obra, porque probablemente el hecho de que no ha terminado la novela Alan sea también lo que le genera conflictos, lo que le genera o lo que le agrave este tipo de situación de las alucinaciones y tal, ¿no? O en general el tema de la salud mental de Alan, pues. Entonces es más que todo un tema interno. Ok, es como que algo interesante. Parece que va a haber un boss. Me dieron armas antes de llegar, o bueno, de bajarme del carro. Y me están dando armas justo llegando aquí también. ¡Ay, me alegro tanto de verte! Un par logró entrar antes de que bloqueara la chimenea. No es normal. A ver. Estos pájaros son muy raros. ¿Qué carajos está pasando? ¿Por qué hay música de combate y así no está pasando nada? Bueno, es fijo que el juego quiere que entre en la cabaña, lo cual vamos a hacer. Pero pues no entiendo por qué... Oh, tal vez no debo entrar en la cabaña todavía. Ok, a ver. Ok. ¿Esto qué es esto? Oh, más munición incluso.
quien lo encuentra se lo queda. Me imagino que dice... Que dice ahí completo. Ah, qué pesados. Ah, bueno, el juego sí quiere entonces que entre en la cabaña. A ver. Ah, la puta madre. Me van a matar estos pájaros, huevón. Ok, pero ¿cómo entro entonces? ¿Por la otra entrada tal vez? Pero esto de acá me indica que debo ir del otro lado. Ah, ¿tengo que entrar por acá tal vez? No, ni siquiera puedo entrar. Ah, dice, acaba con los pájaros. Ah, pero yo estoy a punto de morirme incluso. Y yo que me quejaba de las palomas. ¡Hala, que se vayan, por favor! ¿Por qué carajos dice utilicé bengalas? Si tenía equipado el revólver. De nuevo. Es que no soy alérgico a los pájaros. ¡Ah! ¡Ah, puta madre! Ah, ok, vale. Ok, tengo que esperar a que vengan a por mí, supongo. Ok, sí son esta de aquí entonces. Sí, son estos de acá. Ok, voy a enfocarme en estos entonces. Ok, ahí vienen, parece. Bueno, es que ni siquiera sé si tengo que disparar o no. Probablemente ni siquiera sea necesario disparar. Oh, ¿y esos de dónde vinieron? What the fuck? Uy, más pájaros de este otro lado. Tal vez no son solo... No son uno solo. Pero es que no tengo idea qué hacer. A ver, vamos a usar el lanzagranadas entonces, la puta madre. Porque no tengo idea qué hacer. A ver. Ah, Barry, oh, ok. ¿la puedes abrir? Se han ido. Entonces no tenía ni siquiera que disparar. Ah, bueno, ni modo, pues. Ok, está cerrada esta puerta de aquí. Bueno, la única otra entrada es la que está en la parte de acá atrás, pues. Oh, ok. Al... Lo siento por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico, amigo. Ok, supongo. Envié a Barry al pueblo para que averiguara si había un hombre que se ajustara a la descripción del secuestrador.
Iba a revisar el archivo del periódico local. Ok. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería el manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Ajá. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana. Una herramienta que se emplea para escribir ficción. Ahora se había vuelto real. Y no podía expresarlo con palabras. Ok. ¿Aquí Barry Wheeler? Soy Rose. ¿Rose? Encontré las páginas del señor Wake. Oh, tan bella Página. y dulce, chica. ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo. Estaremos por ahí en 1 hora. Hasta luego. Ok. Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido al club. Uy, es que se escuchaba de una forma extraña también. Está siendo manipulada. Previamente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Guardabosques. ¿Alice? Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente, Barry. ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! Eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. El rescate es un manuscrito que supuestamente he escrito yo, que se hace realidad ante mis ojos. Ya pasó, justo como estaba en esa página. Tan oscuro. Solo he encontrado algunas páginas sueltas. Me entregarás el manuscrito completo. En 2 días se cumple el plazo límite. Encontré las páginas del señor Wake. Linda chica. Ransom. Rescate. Ok. No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito. No lo sé. Tendrá sus fuentes. Ya te dije que fuiste muy duro con ella. Escucha, acabo de encontrar unas cosas interesantes mientras estaba investigando. Sí, Oye, las animaciones de Barry se ven muy naturales. Llegó el agente Nightingale del Se ven FBI. muy bien FBI. logradas para hacer un juego de la Está 360 incluso. ansioso por hablar con usted. Será mejor que venga a la comisaría. de acuerdo, voy ahora mismo. Acabemos con esto, ¿sí? Debieron ¿Puedo haber ayudarles? escaneado también Me lo que llamo sería Randall. Soy el dueño. las expresiones faciales Estamos buscando a del Rose, actor. la pues, mesera ¿no? de la cafetería. ¿Rose? Sí. Por ejemplo, Buena en contrarias chica. de Alan, ¿Quién es usted? y bueno, Soy en Alan comparación con El escritor, Barry, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. creo que Alan Sí, no le le enseñaré escanearon su tráiler. de Rose por es una sí buena chica. a algún actor, sino Siempre que paga fue el creado alquiler. totalmente de esa forma para que Como iba tenga ese diciendo, aspecto, Al, ¿no? He encontrado un montón de cosas raras en el Aunque archivo puedo del estar periódico. equivocado. Este lugar es una locura. Porque no tengo idea de cómo haya Desapariciones, sido muertes misteriosas, el desarrollo de este leyendas juego, pero es urbanas lo que hechas puedo al realidad menos yo y, lo creas o intuir un no, poco por la cómo mayor se ven los parte modelos y ocurrió así. en Cold Rock Lake. Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el agua era una puerta al inframundo. Yo soy creyente, pero no me meto con esas cosas. Ok. Sí, entiendo. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tipo llamado Thomas Zane. Y, según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Zane era muy aficionado al buceo, tanto que iba a llamar Divers Isle al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Zane se hundió con la isla. Ok. ¿Cómo coge a Randolph? Bueno, supongo que no tengo ninguna oportunidad de poder explorar por aquí. Tal vez. Aunque podría. Sí, es increíble. Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo.
Haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño. Tuvimos suerte de que no aplastara ningún tráiler. Ok. Venga, caballero, lo llevaré al tráiler de Rose. Oh, ok, vale, vamos a ver a Rose entonces. Oh, mira, un termo de cafecito aquí. Ok, nada mal. Ok, bloqueado. Me imagino que no ha de ser interactuable tampoco. Un perro. Sígame. No está lejos. Sí, sí, voy. Déjame un momento nada más para ver si es que, pues, se puede encontrar algo útil por acá, supongo. Ok, nada más. Que por cierto, escucho al perro ladrar, pero pues no he visto al perro físicamente todavía. Puede que esté dentro de la casa de Rose incluso. Parece que no hay nada más. Es solo la ambientación, ¿no? Lo único. Que por cierto, este juego, para el año en que salió, tiene una muy buena ambientación en todos sus entornos. Se ve todo muy bien pulido, muy bien hecho, la verdad. Ok, y esta vendría a ser la entrada, pues, ¿no? Lo más probable es que no haya nada interesante por acá. ¿Y eso? Ok. Nada importante, solo balones de gas y así. Ok, listo, entonces regresamos. Ok. Escuche, tengo cosas que hacer. El negocio no se mantiene solo. Sí, ya voy. Dale, pero Alan... Por ejemplo, Alan no quiere... Ya, deme un respiro. ¿Podemos continuar? Sí, vamos, la puta madre. Alan no quiere esta vez saltar. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero Alan no va a saltar esta vez, supongo. Está muy bien lograda esa animación de cojeo también. Bueno, tampoco es que sea muy complicado lograr ese efecto, incluso con una persona que no tiene ninguna discapacidad Barbara en Jagger general, se ahogó ¿no? en Cauldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, usan a Jagger para asustar a los niños. La horrible arpía que acecha en la noche. Y cosas así. De todos modos, Sal, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí y es la vieja loca con las bolsas que conociste. Vieja loca ¿Qué? con ¿La las señora de los bolsas. focos? Puede ser desaliñada, pero no es vagabunda, ¿no? Sí, como sea. El caso es que conocía tanto a Jagger como a Zane antes de que murieran y tuvo una crisis nerviosa. Ok. Ok, sí o sí tengo que estar pegado a él para que pueda avanzar, porque si no, no lo hace. Y pues no me permite explorar. Pero bueno, ya estamos sumamente cerca, entonces creo que no va a ser demasiado problema. No, es que no hay nada. Y bueno, también, aparte de explorar, es para poder apreciar toda la ambientación del juego. Y es que se ve todo muy lindo, la verdad. Bien, caballero. Este es el remolque de Rose. Ajá. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Venimos Solo por queremos un hablar con manuscrito ella, amigo. que dice US Mail. Ok. Bueno, Rose no estaba del todo bien. Ok, llamamos a la puerta. Bienvenido Oh, ahí está. Adiós, señor Wake. Estoy tan contenta de recibirlo. Rose, mi manuscrito. Esa voz. Sí. Sí. Pase, por favor. Ok.
Y se nota incluso ¡Ey! la ¡Qué diferencia rico está porque esto! al principio del juego tenía Rose, otra tonalidad de Sí, voz, mi súper manuscrito. entusiasmada, Voy a eufórica necesitarlo. porque lo es fan de Alan y entiendo. todo. Sé lo que Pero necesita. Una después musa que lo inspire. se Oh, nota que quisieron Barry, darle ella un jamás cambio lo ha tenido. Sí. de aires, pues, ¿no? Para Al, em, al que... hacer evidente la ah, influencia. Barry. A la verga. ¿Qué? Ah, qué raro, pero fue porque tomaron lo que bebieron. Mm. Por andar hablando no me di cuenta exactamente si es que bebieron o no de la taza. Viene por ti, bajo la piel de mi Bárbara. Ok. No tengo fuerza para detenerla. Debes encender las luces. Le prometí que vendría a visitarlos a usted y a su hermosa esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Oh, es la señora del velo. Insisto. Debes encender las luces. Enciende la luz. A la verga. Ve a trabajar, pequeño. Ok. Oh, este debe ser el cuarto de Rose, pues, ¿no? Ujú. Tenía náuseas y resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ok. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño. Pero parece que tengo un ¿Qué es eso, editor un mando? imaginario que me Oh, ayuda. parecía un mando de Es una consola. anciana de gusto. Lo vi de llamo reojo. Bárbara Jagger. Oh, y ahí Es están muy las fotos de severa. Alan también, Escribo pues, cada ¿no? vez Por más eso decía, deprisa. es súper Mi fan manuscrito tiene Rose. muchas correcciones. Y para que La le hayan edición cada día es cambiado... más agresiva y Oh, Rose cada me vez es había más arrebatado suyo y día. menos Faltaban mío. menos de 12 horas para ver al oh, mira, secuestrado. Rose. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo en el camino. Barry estaba inconsciente y pesaba demasiado para cargar. Es cierto. ¿Y Rose? Tienes razón. Eres con más dinero. Soy tan Una guapo. buena taza de café. Ok. Bienvenido a Low Deer Diner. ¿Qué desea tomar hoy? ¿Café? Este no No es el lograba Oh odiar a Dear Rose. Diner, Rose. Algo la había utilizado para traerme y le había dejado una huella. Pero Rose no La tiene nada segunda que taza ver. es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quiere que le diga el menú ¿Por qué del Alan día? odiaría a Rose? Gracias. Que Porque tenga un buen claramente día. está bajo influencia, Vuelva pues, ¿no? pronto. La pistola y la linterna habían desaparecido. Ah, como siempre, Tenía que por encontrar cierto. la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Ok, este es el manuscrito. A ver. Al señor Randolph le gustaba Rose. Su pequeña sonrisa. Cómo conservaba su dulzura a pesar del empeño de la vida por amargarla. Ok. No era asunto suyo lo que hiciera en el remolque. Sin embargo, esos extraños, el novelista y el listillo de su compañero, no parecían buena gente. Llevaban horas ahí. Cualquier otro día ella estaría durmiendo. Tomó el teléfono y... Ok. Ok, vale. Bueno, no tengo ni linterna, huevón, ni revólver tampoco. ¿Qué mierda o cómo puedo defenderme? No tengo ni idea. No creo que explorando tampoco vaya a cambiar nada, la verdad. Ha cambiado el terreno un poco, creo. No recuerdo que la zona sea de esta forma. Creo que sí, ¿verdad? Uy, ¿esto? O son de esos radios que se pueden, Acabo de activar. salir a tomar un poco de aire fresco y permítanme que se lo diga. La atmósfera se está cargando. En noches como esta me alegro especialmente de estar aquí hablando con ustedes y no en la cama. Cuando el tiempo se pone así no puedo pegar el ojo. Ok. No paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas. ¿Me pasará solo a mí? No, no solo a usted, señor. Claramente Alan lo está sufriendo también. Oh. ¿Qué piensas, Walt? Bueno, no opino lo mismo, pero
Te oyes como un hombre con problemas, Walt. De hecho, sí. Bueno, vamos a buscar qué proseguir. Bueno, parece que este tema no solamente le pasa, o bueno, no solamente afecta a Alan. Probablemente Alan sea quien le afecta en un grado mayor, pero parece que hay influencia incluso por fuera de lo que vendrían a ser... hay alguien... está Randolph ahí, si no me equivoco, ¿verdad? Por fuera de lo que vendría a ser la realidad y no la cabeza solamente de Alan, pues. Ahora lo va a tener. ¿Y esto? Solo Dios sabe lo que le hizo esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. Le hizo, yo no le hice nada a Rose. Queda detenido. Si mueve un solo dedo, le daré un tiro en la cabeza. What the fuck? ¡No se mueva, Spillane! Han acusado algo de algo a Alan. ¿Por qué? A la verga. ¿Qué haces? ¿No viste que estaba parado aquí, imbécil? FBI, incluso, ni siquiera policía local. Temía dejar FBI. atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. Ok. Tengo que seguir huyendo. Fuck. ¡Muévanse! ¡Eliminen la zona! Ok. Tengo que huir de la policía. Pero pues... nada más estoy avanzando como con cualquier otro... O como en cualquier otro... ¡Eliminen la zona! Los policías están de esta puta madre. ¡Quieto! Ah, me vieron, la concha. Ok, parece que si te vieron ya no hay forma de perderlos incluso. Ok, ¡Ahí está! ¡allí está! No deje que se escape. Bien, muchachos, los ojos bien abiertos porque va a pasar por aquí. ¡Demonios! ¡Divídanse! ¡Chicos, no tengo! ¡Wake, no se mueva! No, pues iba a ser muy fácil de que me puedan ver. Literalmente este sendero está hecho para que sea mucho más visible el camino y tal. Pero pues está funcionando. Lógica de videojuegos. Y pues bueno, hasta ahora no he visto ningún enemigo aparte de los policías. Pero de los policías es lo único que tengo que escapar y así, ¿no? Pero en cualquier momento, de todas formas, podrían aparecer también. Otro manuscrito, pero quién sabe de qué sea, la verdad. Pasa página, dice. Ok, otro trofeo más. Y bueno, esta es la niebla esta que indica que van a aparecer enemigos en cualquier momento, huevón. Y ya apareció viendo también. ¡Oh, mierda! Pero ¿cómo carajos? ¿Cómo carajos van a aparecer enemigos si no tengo ningún no tengo nada para defenderme? Ok. Ok, quiero volver por si no hay algo interesante por acá que no haya visto. Lo cual dudo, pero puede ser. Fugitivo. Bueno, sí soy. Pero pues, ¿de qué mierda nos acusó Randolph entonces ahí? ¿Qué es esto? Bueno, un manuscrito. Vale. What the fuck? Ok, vale. Se oscureció todo de la nada. A ver, seguimos caminando por acá. Ok.
A ver, pues. Ok. Bueno, Alan había mencionado de que a Randolph le gustaba Rose. Probablemente al desmayarse pensó que pudo haber abusado de ella, tal vez. Quiero creer yo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Pues yo no veo ningún policía, solo veo la luna ahí. Debió haber spawneado algún enemigo o algo. Ah, la verga, cada vez tiembla más y más. Bueno, en algún momento me va a tener que tocar. El horror estaba en todas partes. Voy a tener que luchar. Rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no un monstruo. Pero pues... Ah, la puta madre. Ok, punto de control. Ah, la puta madre. Ok, ahora sí. Sigamos. Nada más se activó el comando de voz de mi TV por alguna razón. Ah, la verga. Ok, me toca correr, supongo, tal vez. Usted de debajo, no se mueva. No tiene escapatoria. No se mueva. A la mierda, qué extremo. Un helicóptero. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Oh, me van a empezar a joder los... Ah, mira. Las aves estas que me estaban atacando me están defendiendo ahora. ¿Por qué? Oh, debe ser Oh, ok, ya entiendo más o menos. Quiero creer que es por influencia de la cabeza, pues, de Alan, ¿no? Quiero creer que es eso. Literalmente es una lucha interna constante. Ok, vamos a subir aquí al puesto de vigilancia. A ver. A ver. Mirar, alternar, zoom. Se está quemando, ¿no? Ahí debió haber sido donde cayó el helicóptero y tal, ¿no? No, pero pues no hay nada más, la verdad. Bueno, continuamos entonces. Lo más probable es que acá hayan provisiones para poder sobrevivir, supongo. ¿Qué es eso? ¿Una radio? Sí, es una radio. Aquí Thornton. James, acabamos de detener a Wheeler y a A Rose. Wheeler y a Rose. No pusieron resistencia. Ok. Siéntate y dame eso. James, aquí Mulligan, cambio. Sí, adelante, Mulligan, cambio. Tenemos a Wheeler y a Rose. Wheeler Pero ellos parece no se estar hicieron nada. borracho o Nada, se supone que ellos son las víctimas, pues, ¿no? O de scotch, o no sé si me explico. Cambio. Aún no tengo nada sobre eso, oficial Mulligan. Cambio. Está bien, lo que sea. De todos modos, Rose está muy rara. Será mejor que traigas al Doc para que la vea también. Cambio. Ok. Bueno, de eso es ley. Rose estaba rara desde el principio. Bueno, continuamos entonces. No creo que haya nada más que hacer por acá, la verdad. Ok. Bueno, aún no tengo nada con qué defenderme. Y pues lo único que puedo hacer es correr, la verdad. Bueno, ni siquiera puedo correr ya. No tengo otra animación más que la de saltar. Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Ajá. Maine parecía decente. Él podría indicarme cómo llegar a la mina de carbón. Ok, bueno, vamos para allá entonces. Nada interesante por acá, la verdad.
Ok, le di un calambre a la reja esta. La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme. No podía pasar sin... A ver qué hay por acá. Se ve un poco sospechoso. Uy, ¿esto? Nada fuera de lo normal, al parecer. A ver. A ver. Ok. Esto debe activar energía de alguna forma. O de algún lugar, la verdad. Pero pues no entiendo exactamente de dónde. Pero puede ser que nos sirva incluso. Aunque quién sabe también. El viejo generador se apagó. Tendría que buscar la forma de arreglarlo y volver a probar. No hay forma. Oh, patear. A ver, vamos a darle de nuevo. Ah, son los espíritus estos que la están cagando entonces. Y si no, pues ya debe estar listo, seguro. ¿Qué fue eso? Oh, esto es un faro militar. A ver. A ver, déjame ver. Oh, no, pero se desactivó, ¿verdad? A ver. 1, 2, 3. Ok, supongo que tal vez tengo que llegar rápido hasta por allá. No, pero ¿hacia dónde tengo que apuntar entonces? Oh, ok, es por tiempo limitado, me lo imaginaba. Vale. Ok, vamos por acá de nuevo entonces. Pateamos esto de acá. Y activamos aquí también, a ver. 1, 2, 3. A ver, vamos a correr de una porque literalmente se termina el tiempo, weón. Dale, Alan. Es para allá donde debemos apuntar. Ok, genial. Ok, le quitamos el calambre a la reja esta de mierda. Ok, genial. Literalmente esta es la única opción. Creo que como no podemos defendernos, Alan ya no se cansa cuando corremos. Oh, ok, se cansó. Retiro lo dicho, sí se cansa. Ve a la emisora de radio. Ok, vamos para allá entonces. Que por cierto, ¿qué tan lejos está? Sí está un poquito lejos. Y pues, como digo, en algún momento nos va a tocar que defendernos de alguna forma. Ah, mierda, ¿y ahora qué? A ver, ¿spawnearon o no? Pues no lo sé. Oh, ok, genial, ya tenemos la linterna. Podemos defendernos un poquito, al menos hasta que consigamos munición, supongo. A ver. ¿Habrá algo interesante por acá, tal vez? No, al parecer no. A ver, pues. Ok, seguimos entonces. Ok, vale. Supongo que la linterna va a ser clave en esta sección tal vez, ya que todavía no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada para defendernos, aparte de la linterna que solamente stunea a los enemigos por un ratito nada más, pero que literalmente es un ratito, es sumamente breve. Ok, más. Tardé unos momentos en ver las granadas de iluminación. Ok, granadas de Eran un arma ideal iluminación. en mi situación. Equipo 1, responda. Cambio.
Aquí el alguacil Breaker. Informe, cambio. Equipo 2, responda. Necesito un informe, cambio. Uy, bastante granadas de iluminación. Conteste, por favor. Cambio. Ok. Ok, en cualquier momento entonces me imagino que nos van a atacar de alguna u otra forma. Ajá, y justamente ahora. Mierda. Ah, pero ¿cómo las uso? Fuck. Ok. Eso fue como un insta-kill incluso. Ok. Oh, y van a aparecer más también. Ah, la puta madre, man. Sí son infinitos. Qué flojera, huevón. ¿Y a dónde estoy yendo? No tengo ni puta idea, pero tengo que seguir por acá. Ok, continuamos. Hay un faro por acá. Corre, 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 Alan, corre. Ok, estamos a salvo aquí. No debía haber utilizado la granada de iluminación. Bueno, pero tenemos mucho más entonces. Tal vez no sean tan indispensables probablemente. Aunque lo mejor es prevenir, pues, ¿no? ¿Qué piensas, Milt? Vivo cerca del parque para remolques. Están armando un buen alboroto por ahí. A ver. Bueno, también está cerca de mí. ¿Qué ocurre, sabes? No sé, pero hay varios coches de policía. Ok, vale, seguimos entonces. No, nada más útil. Al parecer el juego quiere... Bueno, ¿y esto? Pilas. Ok, vale. ¿Una sola pila? ¿Siguen disparando? Sí, una sola entonces. Bueno, seguimos entonces. Ok, más enemigos. Spawnearon más. Esté usted arrestado. Ok, se murieron. Pero tengo que seguir avanzando porque lo más probable es que sean infinitos, huevón. Y tengo que avanzar sí o sí. Ajá. La puta. Ok. Tengo poca vida incluso. Fuck. Ok. ¿Y luego a dónde voy, huevón? No tengo idea a dónde ir, sinceramente. Bueno, vamos a seguir el sendero, supongo. Ok, seguimos y seguimos en el sendero. Ok, vale, vamos bastante bien, creo yo. Ok. Ok, qué pesados, por cierto. Vale. Ya llegamos, ya estamos súper cerca a la estación de radio también. Pues ya debemos haber llegado. La puta madre. A este bro no le afecta tanto. Es como un insta-kill incluso. Mierda. No puede ser, huevón. Estoy a punto de morir. Dale, Alan, recupérate. Mierda. Pero ¿de dónde, huevón? O sea, escuché
que estaba a punto de lanzarlo, pero puta madre, ¿por qué Alan se está muriendo tan rápido ahora? Ok. Ah, pero si lo esquivé esta vez. Ok, vamos a acabar con ellos entonces de una vez. La puta madre, man. A ver. Bueno, aquí está la estación, pero ¿dónde mierda está la entrada? Oh, ok, aquí está. Oh, era lo único que tenía que hacer. Ay, Esperaba que ay, May ay. me pudiese dejar un auto para ir a la mina. Bueno, ni modo. A ver. Se escuchan voces. Oh, ¿no era aquí donde...? Es que se parece mucho un poco la estructura. Estaba pensando en el primer capítulo donde los policías por primera vez nos quieren arrestar y pues Alan se escapa. Ah, no era donde nos querían arrestar, sino donde la alguacil esta es que nos ayuda y nos lleva a no sé dónde para que para que nos puedan curar. Lo del primer capítulo, pues. O segundo capítulo. No, creo que fue el primero. Y a eso me recordó. Ok, a ver. Está súper rara la animación de poder saltar las barreras de Alan. Sinceramente. ¿Qué dice acá? Bright Falls Radio. Ok. Need to know. Necesito saber. Oh, ¿cuándo necesitas saber el clima? Solo hay una sola persona, dice. Un solo hombre. Ah, ok, es una publicidad de ¿cómo se llama? De la radio y cuando dicen el clima, pues, ¿no? Dice The Night Owl o el búho nocturno. Dice la voz de Pat Main todas las noches, dice. Early Bird, que sería pájaro madrugador. Voy a ver si consigo entrevistarlo. Oh, acá está este hijo de puta que quería entrevistarme en primer lugar. Me alegro que haya tenido tiempo para esto, señor Wake. Sí, claro, bastante tiempo. ¡No irá a ningún lado, Dan Brown! ¡Aléjese del señor Maine! Dan Brown. Cálmese todo el mundo. ¡Baje la pistola! Todos somos Oh, mira, es el alguacil ahora. Tranquilo, Nightingale. Lo tenemos. What the fuck? ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? Hay civiles adentro. Dan Brown, pero ¿así no se llama Alan? ¿O no es su nombre real? Alan Wake. No recuerdo si era su nombre real o no. Acabaré con usted aunque pierda la vida en el intento. ¿Me oye? ¿Me oye, H.P. Lovecraft? Me había caído por tantos barrancos que ya era ridículo. Es lo que uno cosecha por llamar una novela de Sudden Stop. Tal vez había sido suerte no haber podido contarle a Maine a dónde iba. Tenía que despistar a la policía y encontrar la forma de llegar a la mina. A la mina, tenemos que llegar a una mina. Agarra la página, ok. Ok. Oh, más bengalas, ok, vale. ¿No son lo mismo? Ok, uno es para atacar y la otra es nada más para que no se acerquen a uno, ¿no? Y ya van a spawnear de nuevo, la puta madre. Ajá, sí. Ajá. ¿Dónde está esta cosa?
Había visto de estas cosas con las que podías interactuar que tienen un puntito verde y tal. Pero no sé, cuando me di la vuelta como que me desapareció. Ah. Acaba de ver uno de nuevo también. No había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar. Parecía que las habían dejado para que alguien como yo les diera uso. Ok. Pero Alan, puta madre. Puedes escalar, huevón. A ver. Ok, no hay forma de que las sombras estas se acerquen a uno de por allá. Lo único que podrían hacer es tirarme cosas. Oh, ahí hay algo que brilla. Ok, desaparecieron al parecer. Pero me imagino que... Oh, ok. Ahí está el faro este. Que aquí hay otro también. Cuando estamos fuera de combate no les afecta la linterna, fíjense. Ajá. Eso es bueno saberlo también. Para evitar glitchearnos y qué sé yo, huevón. ¿Pueden acercarse a mí aquí? O sea, sí pueden acercarse, pero pues... ¿Pero por qué? Ok, lo bueno es que son dos nada más. Es controlable, es muy muy controlable, la verdad. Ok. ¿Hay algo más por acá? Oh, una bengala, genial. Uy, revólver también. Bien. Sí, porque no tengo una mierda como defenderme, huevón. Oh, se van apagando poco a poco. Pero no les hace nada tampoco la luz esta. No les hace nada el faro. Tal vez solamente es para tener buena vista, ¿no? Para poder verlos más fácilmente, supongo. Porque no les afecta, la verdad. Genial, escopeta. Ay, puta madre, lo sabía, supongo que lo sabía, huevón. Ah. Ok, ok. Lo bueno es que esperé. Lo que ahora... Ah, mierda. Lo que ahora necesito saber... Ok. Pero este bro sí no se murió. Fuck. Pero... Ah, la puta madre. Ah, no puede ser. Había otro de... No, es que ese último spawneó ahí, huevón. No puede ser, man. Ay. Ahora resulta, huevón, que spawnean nada más por agarrar la escopeta. Ok, bueno. Pero dale, Alan, recoge lo demás, huevón. Pero te está dando la luz. ¿Por qué mierda puede golpearme? What the fuck. Ok. Por si intentan acercarse, que es lo más seguro. Ok. Cafecito.
Que por cierto, los cafecitos no son relevantes, son solo coleccionables. Me dijeron. A ver. Otro manuscrito también. Ok, un tren. Oh, genial. Genial, qué bueno que no decidí quedarme a luchar ahí, sinceramente. Y nada más usamos las bengalas estas. Que están súper OP, por cierto. Hola. Es el hombre más necio que he conocido. Ok. ¿Alice? ¿Alice? Alan, tengo tanto miedo. Me tiene a oscuras. Por favor, ayuda. Cuando te veo, Alan, ya no eres tú. Hay algo más. Oh, wow. Mirándome detrás de tus ojos. Ok. Alice, estoy aquí. Me siento muy sola. Todo se está yendo a la mierda. Debe tener cuidado. Cooperar. Ok, vale. La recepción era terrible, pero no había sido lo único malo que pasó en esa llamada. Su voz se oía mal, pero al menos me había llamado. Claro. Veía adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla. Esperaba poder encontrar un coche ahí. A ver. Dice follow. O sea, sigue. A ver. Ok. Seguimos entonces. ¿Cuánto vamos de stream? A la verga, 2 horas con 30 casi ya. Prácticamente 2 con 30. Se me hace que esta sección va a ser un poquito complicada. A ver, sigamos. Tiene toda la pinta de que sí. Ok. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. Color verde. Oh. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que apuntarles? What the fuck? Ok, sí tengo que apuntarles, supongo. ¿Me mató? Pero les estoy apuntando. Porque pasó con lo mismo con la reja, pues, ¿no? Con la reja teníamos que apuntarle con la luz para que se desintegrase y así. A ver. A ver. Oye, por cierto, este escenario está súper cool. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Incluso hasta parece un lugar donde saldría un boss. Ok, pero ¿a dónde tengo que ir? Esto es lo que no entiendo. Ok, sé que tengo que desactivar todas estas cosas, pero lo que no entiendo es... Ok, ahí se... ok, vale, supongo que tengo que mantener ahí el botón de la linterna. Esperaba poder encontrar un coche. Ok, vale, sí, es eso prácticamente. Aunque en los objetos anteriores que tenía que apuntarle, se notaba cuando estaba siendo efectivo apuntar la linterna. Entonces, por eso esta vez
Pues no dije, pues parece que no es necesario siquiera apuntarle constantemente. Y es que en los objetos anteriores era obvio incluso. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. Pero bueno, a ver. Ok. Ok, ya. Seguimos con esto entonces. Ok. Ok. Casi me cae ese de ahí. Ok, y luego. Falta este de aquí, pues, ¿no? Fuck. Ok, ya debo ser capaz de poder salir de aquí. Ok, vale. What the fuck? Ok. Por atrás, what the fuck. De nuevo. Ok. Una página, vale. Cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura, Stephen King había sido una fuente de inspiración para mí. Pensaba en Y todos para los muchos objetos también. inanimados que habían cobrado vida en sus libros. Nadie está nunca a salvo en Mantén una buena pulsado historia ¿para de qué? terror, y Para menos cambiar el la linterna protagonista. de alta Por eso son resistencia. divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía Un poseerlo bufeo. todo, y se estaba acercando. Mantén presionado para cambiar a la linterna. Ok. Bueno, pues si es una linterna de alta resistencia, pues no tendría sentido ponerme la otra de nuevo, ¿no? A ver. Ok, vale. Pero no veo nada. Ok, más enemigos. Y no son solo unos cuantos. Ok. Ok, vale. What the fuck, ¿que no tenía revólver? De repente se me agotaron las balas, ¿no? Ok, viene de nuevo. What? ¿Qué pasó? Ok, vale. Ok. What? Y me encerré solo porque hay un árbol aquí. Bueno. Ok. Ok, casi me mata, huevón. A ver. Ok, esquivamos. Ok, ya está abierto entonces. Ok, ¿y qué hay aquí dentro? Sí puede venir aquí. What the fuck, ¿por qué me golpeó? Ok. Hay más aquí dentro, la puta madre. ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría, huevón? Ah. Y tengo que recargar ahora la concha de su madre. Bueno, sí o sí tengo que encargarme de ellos entonces, porque no me van a dejar poder andar por acá. No puede ser, huevón. A ver. Libros. Nadie está nunca a salvo en una buena historia de terror, y menos el protagonista. Por eso son divertidas. Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo, y se estaba acercando. Ok, entonces, a ver. Munición para revólver, pero no tengo revólver. ¿Por qué no tengo revólver? No lo sé. Se supone que lo había agarrado ya. Ok, bengalas. No hay nada más por acá que sea útil. Bueno, un cafecito, pero pues útil no es, solo es un coleccionable. A ver. Ok, nada más queda presionar el botón para que se pueda abrir la reja. Y spawnean estos bros de nuevo. Y no tengo revólver. Entonces pues estamos jodidos, la verdad. Ok. ¿No le hice daño? ¿Se abrió? Sí se abrió. Ok, vale. Ok, se levantaron estos de acá también. Ok, aquí estoy encerrado. Ok. Pero debe haber uno más aquí, pues, ¿no? Sí, tal cual. Ok, creo que no hay nada más por acá incluso. A ver, voy a entrar y salir porque aquí spawnean, pues, ¿no? Ok, esta vez no spawnearon. Supongo que tengo que ir más adentro para que puedan spawnear, tal vez. Ajá. Ok. Quiero comprobar algo. Quiero saber... Ok. Quiero saber... si estas cosas de aquí les puedes disparar. No, para que exploten. ¡Oh, sí explotan! Oh, qué genial. Qué bueno saberlo, por cierto. Qué bueno saberlo. Aquí hay otro, por ejemplo. Y todo alrededor de aquí habían también. Y me va a ser súper útil porque no tengo revólver, weón. Tengo munición de revólver, pero no tengo revólver. A ver. No hay nada más útil por acá, a ver. Dice, in light, you can hurt them. Ajá, sí, con luz podemos podemos hacerles daño. Punto de control. Ok, genial, bengalas. Pilas de litio. Ok, a ver. ¿Qué es esto? La TV, a ver. Debe ser uno de esos live action que de vez en cuando hay por ahí. Y Capitanazo, pues, ¿no? Ahí narrando la historia.
Capitanazo. A ver. Una página de manuscrito. No, pero no me voy a quedar viendo el live action este, ¿o sí? No, la verdad es que qué hueva. Vamos a seguir avanzando nada más. Se desmanteló la escalera. Ok, más más sombritas, supongo. Van a spawnear en cualquier momento. ¡A la verga! Ok. Eso no fue del todo la mejor idea, sinceramente. Ok, esquivamos bien. Tengo que estar pendiente de la maquinaria esta pesada también, huevón. Se los llevó a ellos, creo, ¿verdad? Ok, nada mal. Pero tengo que andar pendiente de esta cosa también. Ahí viene de nuevo la puta madre. ¡No! Fuck. A ver. Ok, tengo que correr hacia allá. So I made a big mistake. Casi me da, huevón, incluso. A ver. Vale. Ok, viene así. Ok, tengo que tener cuidado con los barriles incluso. Dale, pero muévete. La puta madre, huevón. Bueno, a ver una más. A ver. A ver, una bengala acabó con los minions estos. Literal, súper rápido. Y con eso debería ser más que suficiente incluso. Ok. Ok, vale. La puta madre. Aparecieron más, huevón. Fuck. Pero muévete, puta madre. A ver. Está re tonto Alam. Con sus habilidades físicas incluso. Ahí viene. Ok, esquivamos bastante bien. A ver. Ok, eso debe ser suficiente. Pero dale, úsalo. Dale. Probablemente no sea el único que tenemos que activar, huevón. ¿Qué tal este de acá? Pero, a ver. Ok. ¿Puedo subir aquí? No, la verdad es que no. Ok. Me imaginaba que podía romperlo, la puta madre. Ya se abrió la cosa esta. Vale. Ok, genial. Pero puedes seguir viniendo para acá. A ver. Nunca me había alegrado tanto de ver el amanecer. Tenía que llegar a la mina de carbón en un par de horas. Ajá.
de carbón. La mina de carbón no estaba lejos. Ajá. Ok. Ok. Hoy me reuniría con el secuestrador y él me entregaría a Alice. No pensaba darle elección. Alguien que se ahoga se puede aferrar a un clavo ardiendo. Uy, te la entregaría solo si todo sale bien, la verdad. Y bueno, creo que aquí podríamos dejar... Creo que aquí podríamos dejar el stream. La verdad es que está muy bueno el juego. De hecho, me gustaría seguir jugando. Pero tengo que ocuparme de otras cosas, ¿no? Me gustaría seguir jugando. Pero ya será para la próxima, para ver esta parte, esta sección donde tenemos que rescatar a la esposa. Bueno, si es que pasa, porque incluso yo me estoy imaginando que el rescate de la esposa de Alan debe ser ya al final del juego, pues, ¿no? Y no creo que vaya a suceder porque, bueno, al menos en mi idea, si rescatamos a la esposa de Alan, terminaría el juego, pues, ¿no? A menos de que, pues, si rescatamos realmente a la esposa de Alan, siga alguno que otro arco como para ser capaces de ¿cómo se llama? Supongamos que sea al final del juego. Claro, pues, ¿no? Pero lo cual quiere decir que si la rescatamos de verdad, pues literalmente ya estamos al final del juego. Pero si vamos a rescatarla y no la rescatamos como tal, pues se extendería el juego un poco más. Pero, bueno, en general, el objetivo principal del juego ha sido rescatar a la esposa de Alan. Pues por eso, a mí, el hecho de que ya estar muy cerca a poder ser capaces de rescatarla, significaría que el juego terminaría. A menos de que haya algo más pendiente, por eso digo. Entonces, no sé, tal vez el juego esté a punto de terminar. O el juego nos esté engañando con que se va a terminar y que todavía siguen unas otras cosas por hacer en el juego. La verdad es que no tengo idea, pero está muy interesante. Nada más algunas cosas del gameplay creo que están como que un poco latosas, pero está bien, está bien. Está bien, la verdad. Aparte que en su tiempo estaban intentando hacer algo nuevo con lo que tendría que ser el género de terror en general, pues, ¿no? Que yo diría que este juego en términos generales no es de terror, es más como que como un thriller, suspenso y así. Y la verdad está súper cool, ¿ah? Está muy cool también la trama. Aunque a veces sí me saca un poquito de onda de que... de todas las cosas que alucina el Alan, pero no es algo malo, es algo diferente, es a lo que voy. Y precisamente por lo que es algo diferente, creo que es lo que caracteriza a este juego en general. Dice, hola de nuevo, Dancho. No, Jason, y yo también ya me iba yendo. ¿Cómo se llama? Justo andaba ya terminando el stream también. Porque nada más me falta ir a... Bueno, pues... En caso de que el juego se terminase cuando rescatamos a la esposa de Alan. Lo cual realmente dudo. Siento que sería como que muy pronto para terminar el juego. Aunque podría ser, la verdad. Pero no tengo idea, pues, si es que el juego se va a terminar o no. Pero justo ya iba terminando el stream también. Y bueno, pues, ¿no? Creo que le dejamos el tema de ir a rescatar a la esposa de Alan para el siguiente stream, pues, ¿no? Me gusta mucho este tema de cómo los personajes, ya sea que hayan aparecido al principio o que se vayan integrando también al juego a medida que vamos progresando, pues no sé, por ejemplo, al principio del juego conocimos al bro de la radio y luego hace unos momentos también llegamos a la estación de la radio. De hecho, me hubiese gustado interactuar muchísimo más con el señor de la radio, como para preguntarle, o bueno, para que Alan le pregunta de que
de qué carajos está pasando acá y que por qué, o que si puede ver incluso todas estas cosas que suceden. Y como para ahondar un poquito más con todo lo que está sucediendo, porque hasta ahorita no han explicado nada y probablemente en algún punto vayan a explicar qué carajos está pasando en el juego, porque a ver, yo lo que puedo deducir del juego, lo que yo puedo deducir es que hay partes de todas las alucinaciones de Alan que suceden en su cabeza, por supuesto, pero que no solamente suceden en su cabeza, sino que también están conectadas al mundo real de una u otra forma, ¿no? Que también ese tipo de cosas, o que no solamente sean cosas que suceden en su cabeza, sino que todas estas cosas que suceden también suceden en el mundo real. Aunque lo veo un poco improbable eso. Pero puede de todas formas ver, no sé, como que alguna conexión interdimensional o qué sé yo. Pero que no solamente pasa en la cabeza de Alan, porque hubo unas instancias en que los personajes secundarios decían que sentían que cada vez que sucedían estas cosas a Alan, que el ambiente se ponía muy muy pesado y que se sentían incluso hasta cabizbajos. Entonces, entonces me hace pensar que de alguna u otra forma los sucesos que pasan en el juego no solamente suceden en la cabeza de Alan, sino que también afectan al mundo real de una u otra forma, ¿no? Dice, bueno, a mí me habían llamado para hacer stream con un amigo, así que me fui a hacer un stream de 1 horita. Eso fue sí, me dijo Sama que, ¿cómo se llama? Que estabas haciendo stream, porque Sama se quedó un rato más acá en el chat. Y Sama dijo también que iba a volver. No, pero, o por ejemplo, le dije pues a Sama, ¿no? De que si seguimos en stream, pues acá íbamos a estar, que podía regresar sin ningún problema. Pero no te preocupes, Jason, de todas formas, yo entiendo que todos tenemos nuestras cosas que hacer y pues no es esencial, ¿no? Tampoco que estés aquí siempre en el stream, porque yo entiendo, pues, ¿no? Que todos tenemos nuestras cosas y pues no hay ningún problema, no te preocupes. No hay nada de lo que tengas que justificarte, tal vez. ¿Viste? Supongo que no viste el video que mandé al Discord. Ah, no lo vi porque no entré al Discord en todo el día. Y la única ocasión en que entré al Discord fue cuando puse el link de que ya andábamos en directo. Pero aquí saliendo de directo ya lo checaré, pues, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en las tardes puedo entrar al directo una que otra vez. Entonces, si no me equivoco, sí, alrededor de las 2, tal vez 1 p.m, creo que abrí el Discord y lo chequé, pero no había ningún mensaje. Entonces, después de eso, hasta que inicié stream, no volví a entrar en el Discord, pues, ¿no? Dice, en resumen, ahora ando en doble monitor. Ah, ¿en serio? ¿Y qué tal es eso del doble monitor? Porque, o sea, yo también, por ejemplo, me lo andaba planteando también, de que no solamente tener aquí pues el display de lo que sería mi laptop, sino que también tener un monitor extra, qué sé yo, para monitorear así el chat o qué sé yo, ¿no? Pero por ejemplo, en ese tipo de casos no me hace tanta falta. Supongo que para los que juegan en PC les sería pues mucho más importante tener este doble display, pues, ¿no? Bueno, en realidad yo sí tengo doble display, porque tengo pues mi display de la laptop y tengo mi display de la consola, pues, ¿no? Y bueno, mi segundo o tercer display sería aquí el Stream Manager que tengo en el teléfono, que me avisan si alguien empezó a hacer follow o si alguien me hizo un raid, o los comentarios, porque aquí también me sale el chat, ¿no? Y y tengo pues muy aparte de lo que es la laptop, también tengo aquí el teléfono para que no se me vaya a pasar nada, ¿no? Dice, es genial, puedo monitorear
el OBS y el stream en una pantalla y en la otra jugar. Claro, pues me imagino que en PC debe ser muchísimo más importante, pues, ¿no? Porque, bueno, en los juegos en PC, pues está esa pantalla completa y no se ve nada más que el juego, pues, ¿no? Y claro que necesitas un display más para poder, ajá, tal cual, monitorear el OBS y ver el chat y cosas así, ¿no? Sí, claro, me lo imaginaba, pues, ¿no? Y bueno, entonces andas con doble display, pero a ver, en PC no estoy seguro cómo funciona el tener doble monitor. Entonces, ¿cómo es que puedes conectar pues la señal del display a uno y elegir lo otro en la otra pantalla? O bueno, yo en mi mente me imaginaba que pues te comprabas un splitter o un divisor de señal y el mismo divisor pues puede separar puede dar señal la entrada a los dos monitores, pues, ¿no? Pero no sé realmente, no me imagino cómo es que funciona para PC. Pero ¿cómo es que lo haces, cómo es que lo configuras, Jason? Debe haber ahí por ahí alguna opción tal vez para poder configurar dos monitores y asignar a un monitor solamente el juego de turno y para el otro el display general que normalmente tendría una PC, pues, ¿no? Supongo que es eso. Al monitor extra, supongo que se le asigna nada más lo que vendría a ser la señal o el display del juego, pues, ¿no? Dice uno con HDMI y el otro con VGA. Automáticamente la PC detecta ambos monitores. La placa madre trae una entrada HDMI y una VGA. Ah, ok, vale. Entonces no es necesario configurar nada más. Simplemente conectas el HDMI a lo que necesitas que haga display el HDMI. Me imagino que el HDMI va a lo que sería el monitor extra, que lo que muestra el juego, y el VGA es pues el display tradicional original de lo que normalmente se ve en una PC, pues, ¿no? Supongo que debe ser así, ¿no? Y que por cierto, yo quería streamear un poquito más, aunque me estoy yendo también un poquito más temprano, puede ser, porque comí chicharrones de pescado temprano. Y creo, bueno, los chicharrones de pescado normalmente cuando los como no me asientan muy bien, o sea, que me causan náuseas. Entonces, ahorita mismo siento un poco de dolor de estómago por haber comido chicharrones de pescado. Bueno, no son chicharrones de pescado como tal, son de lo que nosotros le decimos acá en Perú, la pota, que vendría a ser como un tipo de pulpo, por así. Y no es que haya comido en grandes cantidades, pero por ejemplo, esta vez he comido chicharrones caseros, o sea, literalmente se cocinaron en mi casa y no fueron externos o con la receta que tradicionalmente se tiene de los chicharrones como se hacen acá. Entonces los chicharrones que se compran en estos sitios especializados normalmente ya no me hacen tanto daño como antes, ¿no? Pero puede haber sido lo contrario, con una receta más casera y que pues es diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado. Entonces, por ese motivo puede ser que me haya hecho, me hayan caído mal. Y sí me dan un poquito de náuseas y ando un poquito con el malestar de estómago ahorita, que es más que todo lo que me tiene un poco incómodo. Dice, después ya lo configuras en extender pantalla y el ratón se mueve entre pantallas y pues sí, arrastras una ventana al otro monitor y listo. Ah, ok, vale. De hecho, estoy chequeando cosas en Steam mientras el stream está en el segundo monitor. Ah, eso está súper cool entonces, ¿no? Que puedas tener facilidad de utilizar la computadora sin ningún problema, como si no estuvieses ejecutando ningún juego.
pero sí se está ejecutando, ¿no? Me imagino que las PCs, en cuanto al uso de recursos, supongo que al tener estos dos displays separados, consume un poquito más de recursos, pues, ¿no? Pero no debe ser demasiado, probablemente. Debe ser, qué sé yo, un 15-20% más de recursos, que no son demasiados, la verdad. Porque, bueno, muy aparte de que se esté ejecutando el display por separado, pues también no quiere decir que no se esté ejecutando el juego, sino que viene a ser ya también tipo en segundo plano, pues, ¿no? Y bueno, sí, ando con un poquito de malestar de estómago por los chicharrones estos. Y de hecho, no creí que me fuesen a caer mal, pero sí pasó, pues, ¿no? Y ni modo. Dice, al ser una pantalla extendida simplemente aplaza una pantalla a la otra, así que consume lo mismo. Ah, consume lo mismo entonces. Ah, no es, entonces está muy bueno porque, o sea, yo creí que incluso pues le iba a demandar un poquito más a lo que vendría siendo la PC o incluso a la RAM, pues, ¿no? Pero si consume lo mismo, está súper bien entonces. Está súper bien, hasta a mí me hace querer conseguirme otro display para mi laptop. Pero creo que no es necesario. Bueno, los monitores en general, al menos por acá en Perú, no son del todo, o no son para nada caros. Y son relativamente baratos, sinceramente. Entonces, podría ser, pero no creo que me sea necesario, ya que pues como principalmente juego en consolas, por eso pues digo, o sea, yo ya tengo, literalmente sí tengo dos displays, pues, ¿no? Porque tengo mi laptop aquí y tengo mi TV ahí en la pared, pues, ¿no? Dice, ahora tengo un monitor de 32 pulgadas y otro de 20. A la verga. El de 32 lo debes estar usando para jugar, entonces me imagino. Y ambos me salieron gratis. ¿Cómo que te salieron gratis? O sea, la misma empresa esta de donde te pediste tu PC te regalaron un monitor. ¿O qué es lo que pasó ahí? ¿O ya tenías uno de antes? ¿O qué fue lo que sucedió? Oye, que por cierto, estaba pensando también en poner un display. Bueno, no un display, sino una escena para cuando esté haciendo just chatting. O sea, cuando no esté jugando nada, pues, y cuando no tenga un juego de fondo y así. Así como normalmente los streamers tienen, pues, ¿no? Bueno, yo también soy streamers, pero pues apenas andamos empezando, entonces no es que tengamos todo, pues, ¿no? Creo que sería una buena idea tener una escena de just chatting. Estaría bueno. Creo que yo mismo lo podría diseñar todo. Aunque podría también conseguir uno por ahí, ya hecho, pues, no en internet y así. El de 32 es una tele que fue un canje. Ah, ok, vale. Y el otro me lo regaló mi abuela. Ah, ok, vale. Un canje. ¿Lo cambiaste? ¿Lo hiciste un trueque por ahí? ¿O qué? ¿Cómo así como? ¿A qué te refieres exactamente con canje? Me imagino que lo cambiaste por algo más, pues, ¿no? A ver. Y creo que sí, para hacer el Just Chatting, para que no solamente se vea mi carota en el stream, sino que también se vea el chat bonito con una división bonita, y si hay algo en la pantalla, por ejemplo, como para reaccionar a cosas, que tenga también ahí su espacio, ¿no? Estaría súper cool hacer eso, la verdad. Dice, lo cambié por un par de zapatillas que ya no me gustaron. Oh, ok, vale. Supongo que las zapatillas, sí daban el precio, pues, ¿no? Normalmente sí, pues, ¿no? Cuando tienes zapatillas, ya sean por regalos o qué sé yo, que no te terminan convenciendo del todo, pues,
no las quieres usar porque pues no te convencieron y terminan cargando polvo nada más. Y pues lo mejor es que alguien las aproveche como debería ser, pues, ¿no? Dice, al final salí ganado porque la tele estaba más cara. Ah, mira, ve. Ah, la verga. Una TV de 32. Yo tengo, de hecho, una TV de 32 que está ahí almacenada por ahí, por donde se guardan las cosas aquí en mi casa. Que era mi monitor que usaba principalmente antes de comprarme mi pantalla esta enorme que tengo ahí en la pared. Y esa pantalla, que es una Samsung de 32, la tuve como por 10 años y todavía funciona. Imagínate. Esa pantalla, de hecho, la tengo desde... Sí, desde la era del PlayStation 3, pues imagínate. Y esta pantalla nueva que tengo, la pantalla plana que está en mi pared, la tengo desde el año pasado. Tiene apenas un año. Y la verdad es que fue una muy muy buena compra esta pantalla. La verdad es que estoy súper contento. Y me costó relativamente barata. Para lo que costarían normalmente este tipo de displays enormes, pues, ¿no? La mía es de 52, si no me equivoco. Me iba a comprar la de 62. Pero dije, no, nada más por el tamaño voy a gastar, creo que eran $200 más, si no me equivoco. Por una de 62. Pero dije, no, ni cagando. No es necesario. No, ¿para qué quiero una TV tan enorme? Una de 52 creo que era la mejor decisión incluso ahora teniendo, porque pues uno no se imagina cómo las dimensiones de una TV van a calzar con el espacio que tienes en tu cuarto. Y creo que una de 52 sí realmente fue la mejor idea que pude haber tomado, la verdad. Dice, llegué a los 14 seguidores en un mes. Ah, mira, ve, está muy bien entonces. Está muy bien. Está muy bien, vas avanzando bastante bien, Jason. De hecho, algo que creo que está bien incluso. Mira, ese es el tema de streamear temprano. Creo que te convendría muchísimo más streamear temprano. Siendo que estás en horario de Europa también. Entonces, incluso podrías abarcar también gente de España. Porque literalmente eso fue lo que me pasó ahora el fin de semana cuando hice stream el domingo durante la tarde. Llegó una persona de España al stream y me dio follow también. Entonces, creo que te convendría, sí, por supuesto, streamear temprano para que agarres también un poco y abarques lo que sería horarios europeo. Creo que es una muy buena estrategia también. Ajá. El tema es que durante la tarde tengo clases. Ah, claro, pues, ¿no? De hecho, por eso también me sorprendió que el día de ayer hicieses stream temprano y no en la noche, pues, ¿no? Porque precisamente yo dejé de hacer stream, por eso el que le dije a Sama, pues, ¿no? Y porque lo mismo también les dije a ustedes cuando estuvimos jugando Fortnite, de que dejaría de hacer stream para que hagas tu stream de ¿cómo se llama? De Dark Souls 2 que me habías dicho, pues, ¿no? Es que los lunes no tengo clase. Ah, claro, pues es que para mí se me hace imposible poder llegar en horario temprano. Imposible cuando no sea fin de semana. Más que todos los domingos, porque fin de semana prefiero usarlos pues para poder salir y así, ¿no? Para poder dejar un poquito todo este ambiente que es de aquí, de mi cuarto literal, y socializar básicamente. Pero bueno, no te preocupes, está bien. De hecho, yo no tengo ningún problema, ya se los he dicho a ustedes, muchachos. Que incluso si es que tienen un stream importante que hacer, que nada más avisen. Y pues yo dejaría de hacer stream para no chocar tanto. O para no chocar en general. Y para poder ir a su chat a apoyarlos, pues, ¿no? Yo solo socializo en el VRChat. Oye, es cierto, me acabas de hacer acordar. Terminando el stream voy a descargar VRChat, ¿vale? Porque se me está aplazando y lo estoy olvidando también.
No pienso tal vez hacer stream de VR chat, pero no sé, siempre me dio curiosidad el VR chat como para nada más perder el tiempo, de vez en cuando supongo. Y y a ver qué sale también, pues, ¿no? Aunque puede ser que lo streamee, pero eso sí, no prometo nada porque, pues, no sé si sería la mejor idea. Porque mi laptop, pues, tampoco es que sea súper potente y así. Entonces, ejecutando el OBS y un juego a la vez, probablemente no sea la mejor idea. Pero no prometo nada, por eso mismo digo. Cuando te vayas a jugar, avísame y te acompaño si puedo. Ah, claro, sí, por supuesto. Porque tampoco, por ejemplo, pues, si me lanzo solo a jugar VRChat, pues no sabría literalmente qué hacer. Entonces, de hecho, como dije, pues, ¿no? Como mencionaste de que estabas tú jugando VRChat, dije, pues, ok, probablemente sea esta la mejor oportunidad de a ver qué onda, qué tal con el VRChat jugando con Jason un rato, pues. Y a ver también para aprender cómo es que funciona el VRChat. Porque nada más lo he visto en clips así de qué sé yo, de TikTok o de Twitch que de vez en cuando me salían. Pero no tengo idea ni siquiera cómo se juega o si es que se juega o simplemente interactúas con gente y así. Entonces, pues, no tengo la más mínima idea de qué va el VRChat. Pero a ver si, sí, claro, le damos uno que otro día, pues. Sí, es un caga de risa. Dale, pues entonces con muchas más ganas entonces. Porque, por ejemplo, uno de estos tipos de juegos sociales vendría a ser siendo Roblox. Aunque Roblox a mí la verdad es que nunca me gustó. Siento que... no sé. Nada más Roblox no es para mí, diría yo. Sí, creo que esa es la mejor expresión que podría usar para Roblox. Creo que no es para mí, no. Y creo, y menciono Roblox también, más que todo porque creo que tiene este cierto tipo de juego tipo social, pues, ¿no? Como si fuese, qué sé yo, ¿cuál es la palabra esta? Ah, no me acuerdo cuál era la palabra. Ah, como si fuese un metaverso, pues, ¿no? Como si fuese un metaverso. ¿Qué dice? Recomiéndame un micro para mis streams. Ok, vale. Mira, en primer lugar, no gastes demasiado para un micro. No vale la pena. Yo tengo este micro porque, pues, literalmente este micro está hecho únicamente, no para estudio. Únicamente está hecho para tocadas, recitales, conciertos en vivo. Es únicamente para lo que está hecho. De hecho, este mismo micro es el mismo micro que usa James Hetfield y Metallica en general para tocar en vivo. Entonces, y bueno, en términos generales este micro no es caro, como serían micros de estudio y así. Pero por eso digo, este micro es especialmente para tocadas en vivo, solamente para eso. Y yo lo estoy usando para hacer stream porque, número uno, pues su estética es muy bonita. Y porque, bueno, pues yo tampoco es que tenga muchos micros, nada más debo tener 2, supongo. Entonces dije, pues, ok, su estética es muy bonita y creo que se vería muy bien en stream. Y me haría ver un poquito pro. Y ¿cómo se llama? Pero no es para lo que principalmente uso este micro. Entonces, este micro nada más lo estoy usando al stream porque como resultado de otras cosas que yo quería hacer, pues, ok, dije, ok, ya tengo un micro, es un micro bonito, vamos a usarlo en el stream, pues, ¿no? Entonces, yo recomiendo no gastes demasiado en un micro. Hay micros de condensador que son sumamente baratos. Una marca es Behringer, por ejemplo. Así se escribe. A ver. Creo que se escribe así. Behringer, que es una marca alemana y tiene muchos micros de entrada que son de condensador.
o sea, tipo estudio, que es lo que más usan los streamers. Incluso no usan tanto este tipo de micro que yo tengo, que es dinámico. Los streamers usan condensador en general. Y tienen una gama de micrófonos de entrada que son sumamente baratos. Entonces yo te recomiendo que ¿cómo se llama? Que investigues la marca Behringer porque tienen muy buenos modelos y también son baratos. Entonces eso es lo que te recomiendo. Aunque una recomendación sí, cuando vayas a comprar un micro, fíjate que tenga entrada USB. ¿Por qué entrada USB? Porque hay micros que tienen una entrada que solamente son entrada para poder conectarse a a una plataforma que tenga entrada más que todo para instrumentos musicales. Espera, déjame te traigo un ejemplo, que es aquí mi cable que yo tengo de guitarra, que prácticamente es la misma entrada que tiene de mi micrófono. Ok, mira. Esta entrada que ves aquí... A ver, espérame. Déjame ponerme en pantalla completa. A ver, esta entrada que ves aquí, esta se le dice entrada jack. No recuerdo exactamente qué milímetros es, pero es literalmente la misma entrada que va en los audífonos. Que va en los audífonos del teléfono. Es la misma entrada, pero un poquito más grande nada más. Es literalmente la misma. Entonces, para tú poder conectar esto a la PC, pues la PC no tiene una entrada de este tipo. Entonces necesitas algo especial para poder conectar esto a la PC. Y esta misma entrada tiene también mi micrófono. Entonces, ¿cómo es que lo conecto yo mi micrófono a la PC? Pues necesito una interfaz de audio. Lo cual no son baratos tampoco. Hay una línea de Behringer también, de interfaces de audio que son relativamente baratos, pero creo que no es necesario para ti en este caso. Yo tengo personalmente una interfaz de audio. ¿Por qué? Porque lo necesito para tocar. Y es donde también uso mi guitarra. Y es donde está conectado también mi micro. Entonces, cuando vayas a comprar un micrófono, siempre asegúrate que tenga entrada USB para que puedas conectarlo directamente a la PC sin ningún problema, para que no te cause problemas. Porque si te compras uno con esto, con la entrada jack, fijo que necesitas algo externo. Y no es lo que te conviene, porque vas a gastar más. Dice, ahí mando captura al Discord de lo que tenía pensado. Ah, ok, vale. De todas formas, mira, recapitulando entonces. Este micro que yo tengo es un micro condensador. Pero lo que normalmente usan los streamers son... este micro que yo tengo es un micrófono dinámico, ¿vale? Y lo que normalmente usan los streamers es un micrófono de condensador, ¿vale? Y lo mejor que te podría ir es un micrófono de condensador. Por ejemplo, especialmente este micrófono que yo tengo, la ranura por donde se escucha el ruido es sumamente pequeña. ¿Por qué? Para que no se filtre demasiado el ruido. Y es que por eso digo que este micrófono en particular está precisamente hecho para tocar en vivo, ¿vale? Entonces, una de las cosas buenas de usar este tipo de micro en stream es que el ruido externo no se filtra demasiado o casi nada. ¿Por qué? Porque la ranura de donde capta el sonido es sumamente pequeña, ¿vale? Esa es una de las ventajas. Entonces, si tú tienes demasiado ruido, incluso en tu casa, un
micrófono de condensador no te va a dar demasiados problemas, pero como es un micrófono de condensador, es más sensible al ruido. Entonces, cualquier tipo de ruido se puede colar muchísimo más, ¿vale? Más que todo porque son micrófonos de estudio. Y otra cosa importante es lo mismo, lo que te dije del cable jack. No compres un micro que tenga este cable jack, ¿vale? Porque no lo vas a poder conectar a la PC para nada. Porque vas a tener que necesitar o una interfaz de audio, o más sencillo, un adaptador para que puedas conectarlo a la PC. Pero si lo conectas con un adaptador, de todas formas vas a tener que configurarlo. Porque como no está originalmente pensado para que sea conectado de esa forma, fijo vas a necesitar un software extra. Es lo más probable para que puedas controlar los volúmenes y así, ¿no? Entonces, pues ahí vas. Más que todo, streamers pequeños como nosotros usan micrófonos de condensador que son relativamente baratos. Y lo mejor que podrías hacer es checar recomendaciones en YouTube, checar reviews de qué tal suena este micrófono, qué tal suena este otro micrófono. Es importante que te cerciores de cómo suenan en los audífonos. Es muy muy importante, porque si cuando llegues a tu casa no te lleves una sorpresa de que puta madre, este audio de aquí no me gusta para nada. ¿Vale? Entonces es muy importante de que cheques reviews y demos de los micrófonos en los que estás interesado para que sepas exactamente cómo es que suenan, no solamente en las bocinas, sino que también en los cascos, en los audífonos. ¿Vale? Para que no te lleves una sorpresa después. Y, muy importante, repito, que tenga una entrada USB y no una jack de esta forma. Y, pues eso sería todo. Es un tema un poquito complicado al principio porque te tienes que enterar de unas ciertas cosas acerca de los micrófonos. Y para encontrar el mejor micrófono que se acomode a ti, pues, ¿no? Y también a lo que estés dispuesto por pagar, tu presupuesto, ¿no? Dice, igual, checando stream, el micro del auricular que tengo no va nada mal. Ah, ok, vale. Por eso digo, pues, ¿no? Cerciórate bien de que se escuche como a ti te gusta, ¿no? O de la mejor forma que crees que se puede escuchar, pues, ¿no? Muchos micrófonos, todos los micrófonos son distintos y ninguno va a sonar igual nunca. Y por eso es que es importante también que cheques cómo es que se escucha al momento de hablar. Y bueno, pues creo que con eso damos por terminado el stream de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron por acá en el stream. La verdad es que se aprecia muchísimo, sinceramente. Anduvo Sama más temprano, pero andaba en el trabajo, entonces me imagino que debe estar ya en su casa haciendo otras cosas o descansando o qué sé yo, pues, ¿no? Y Jason, que también estuvo acá temprano y pues regresó también. Y por eso es que terminamos el stream dando unos consejos acerca de hardware, que en este caso serían micros, pues, ¿no? Micrófonos. Y bueno, yo me voy despidiendo entonces. Nos vemos Jason al rato, pues. Voy a descargarme el VRChat y voy a checar también ahí en un rato el Discord, a ver qué onda. Y para ver si es que necesitas un poquito más de ayuda con el tema de micros y tal, ¿no? Y bueno, ahora sí me voy. Chao, chao.